Capítulo 7. Capítulo 7. Resumen. Rebecca y su equipo se han convertido en los mejores clientes para reparaciones de su cromo y sus armas. Pero correr hasta altas horas de la noche genera problemas cuando un científico loco llamado Hemingway desata su ejército de zombies en las calles. Texto del capítulo. Noche de monstruos. Pedido de Ron y Coca-Cola, listo para llevar. Johnny Five le entregó su bebida a Robin. Gracias, Johnny, eres un hombre entre máquinas. Robin tomó un sorbo de su bebida. Ah, vaya, gracias Robin. Es lo mínimo que puedo hacer por un nuevo cliente. Las cejas de Johnny Five se movieron como si estuviera sonriendo. Pero si pudieras hacerme el favor de pedirle a Becca que le diga a su hermano que si sigue molestando a los clientes, estará aislado por el resto de la semana. Lo haré. Robin le pagó a Johnny Five antes de alejarse del bar. El más allá no era el lugar habitual donde Robin iba a pasar el rato. Estaba junto al centro de la ciudad y estaba constantemente lleno de edgerunners y cyberpunks de todas las formas y tamaños. Todos y cada uno de ellos armados hasta los dientes con cromo y pistolas. Era un buen lugar para obtener algo de inteligencia con sus hormigas, pero tenía que jugar a lo seguro entre algunos de estos maníacos. Como un cordero entre lobos, tenía que mantener la cabeza gacha y moverse con cuidado. Pasó por encima de un par de amigos que estaban discutiendo antes de que sacaran sus armas. Se disculpó antes de moverse con una mujer mayor que disfrutaba de su bebida. Y finalmente descubrió la razón por la que se había convertido en un cliente habitual del lugar. ¡Guau! Mírame, Choms. Pilar se rió entre dientes mientras hacía rodar botellas de cerveza vacías de una mano a la otra, pasando por encima de sus manos y hombros antes de volver a bajar. Vamos, envíame más. Puedo manejar fácilmente a 10 o 20 de estos chicos malos. Pilar apoyó las 5 botellas, girando sobre las puntas de sus dedos. Sí, claro, hermano. Y las otras 5 botellas rotas eran solo práctica. Rebecca sonrió, señalando las botellas rotas junto a los pies de Pilar. Oh, que te jodan, Becca. Pilar dejó caer las botellas. Y esa es probablemente la caída que hará que Johnny te interrumpa durante una semana. Pilar. Robin pasó junto a las botellas rotas. Vete a la mierda, llave inglesa. Pilar hizo girar a Robin mientras estaba sentado. Johnny nunca. Robin señaló a Johnny en la barra, quien miró a Pilar con decepción. Pilar miró a Robin en shock antes de recibir un mensaje de Johnny Five. Ahora se le prohibió oficialmente beber durante una semana. Cayó de rodillas llorando. No podía imaginarse permaneciendo sobrio durante una semana entera, especialmente cuando la tripulación estaba planeando algo grande. Corrió rápidamente hacia el bar y comenzó a rogarle a Johnny Five que le diera otra oportunidad. Hombre, mi hermano es un verdadero cobarde cuando hay alcohol de por medio. Rebecca se rió y rodeó a Robin con su brazo. Creo que simplemente está triste porque no podrá hacer más trucos sin alcohol en su organismo. Robin respondió. Entonces, ¿qué están celebrando? No es tanto una celebración sino simplemente una descompresión. Falcó olió su cigarrillo. Pero eres bienvenido a unirte de todos modos. Robin sonrió mientras miraba al resto de la tripulación, incluidas algunas caras nuevas que aún no había conocido en persona. Maine y Dorio se estaban besando en un rincón oscuro después de recibir un par de tiros en la garganta. Supuso que esos dos tenían una relación muy física en la que no se andaban con rodeos. Y al otro lado de la mesa estaban las otras 2 mujeres de la tripulación. Esos 2 fueron los que más le llamaron la atención. Ambas eran mujeres y cada una tenía miradas distantes que lo miraban como si fuera un complemento mal editado de la imagen. Lo estaban mirando mientras intentaban descubrirlo. Sus ojos brillaron un poco, ya sea hablando entre ellos o probablemente tratando de hackearlo para ver cuál era su trato. Robin no podía culparlos por tener dudas sobre él. Era un desconocido que se había acercado a su círculo. Incluso si Maine, Rebecca y Falco hablaran por él, querían estar seguros. La primera mujer era mayor que la otra, de corte bob rubio y flequillo corto, piel pálida de color púrpura, ojos rojos con esclerótica amarilla. Ella le recordó a Robin a su antiguo vecino en Chicago, quien siempre lo miraba con ojos malos y poco amor o cuidado. La parte inferior de su rostro estaba cubierta por una pieza cromada protectora bucal de color púrpura. Al parecer había decidido eliminar esa parte, algo cuyo atractivo Robin nunca entendió. Vestía un abrigo rojo de manga larga y cuello alto con un arnés negro sobre el pecho y un cinturón negro alrededor de la cintura. Sus pantalones eran de color rosa claro que se aferraban a ella como una segunda capa de piel y cerraban todo con botas rojas hasta el muslo hechas de cuero. En todo caso, su aspecto la hizo destacar como la corredora de la red del grupo o al menos la que se llevó el punto.
La segunda mujer era un par de años más joven que Robin, probablemente una aprendiz o una novata. Tenía cabello corto platino con reflejos verde claro y su flequillo izquierdo era más largo que el resto de su cabello. Tenía piel clara y ojos grises con pequeños rastros de maquillaje rojo y lápiz labial. Se vistió de una manera más provocativa con un traje de una pieza negro que se parecía al uniforme de baño de una colegiala que cubría la mayor parte de su cuerpo, pantalones cortos blancos, una chaqueta blanca abierta que le cubría los hombros, leggings grises y botas negras que llegaban hasta las rodillas. Mostró sus caderas, costados y hombros, haciéndola parecer más accesible que el otro corredor. Pero Robin no podía deshacerse del hecho de que ella era, si no más peligrosa, de las dos. Oye, Kiwi, Lucky, ya basta de miradas. Rebecca espetó. Robin es mi amigo y ha hecho maravillas con nuestras atracciones. Déjenle un respiro. Gracias, Rebecca, pero, está bien. No quiero causar una escena, dijo Robin. Vaya, incluso con toda la carne no tienes tantas agallas, ¿eh? La mujer mayor preguntó. Tranquilo, Kiwi. Puede que no parezca gran cosa, pero Robin aquí es un sobreviviente, dijo Falco. Hay que felicitarlo por quedarse sin cromo. La mujer más joven bebió su bebida. Aunque a algunos les parezca sospechoso. No hay nada sospechoso aquí, Lucky, ¿verdad? Preguntó Robin, recibiendo un guiño de la joven. Solo soy un tipo que intenta ganarse la vida. No estoy aquí para causar revuelo ni meterme en peleas con nadie aquí. Robin levantó las manos mientras se aseguraba de que sus ojos estuvieran puestos en él. Mientras las dos mujeres lo miraban con leve molestia, Robin ordenó a sus hormigas que miraran a su alrededor y recopilaran información sobre algunas de las palabras que se intercambiaban entre ellas. Bares como el Afterlife eran minas de oro para obtener información sobre el movimiento de pandillas, tripulaciones, acuerdos entre corporaciones e intermediarios y más de una o dos acciones ilegales clandestinas. Sus hormigas ya habían visto a algunos corredores de borde que estaban haciendo un trato con Arasaka y a una pareja haciendo un trato con Alchemax y Militech. Pero los acuerdos con Arasaka fueron a los que más prestó atención. Había tomado nota de quiénes eran y dónde se llevarían a cabo sus acuerdos. Quizás salir no fue una mala idea desde el principio. Entonces, ¿qué pasa con el novato? Preguntó Kiwi, sacando a Robin de sus pensamientos. Lo siento. Robin preguntó. No me he unido a nada. Tú no, carne. Kiwi lo miró fijamente. Maine, ¿qué es eso de un novato? Deja de chupar la cara y explícamelo. Maine gimió molesto y apartó los labios de los de Dorio. Resulta que el niño es hijo de un viejo amigo nuestro, explicó Maine. Le debo una y por eso lo llevamos a dar una vuelta para devolverle algo de dinero que sin saberlo nos robó. Y si juega bien sus cartas, será parte de la tripulación. Robin no estaba seguro de si debería escuchar esta conversación. Pero hasta el momento no había escuchado nada ilegal ni ningún trabajo peligroso que estuviera haciendo la tripulación. Lo mejor que podía esperar era que Maine no pensara que valía la pena dispararle. Pero la lógica y la esperanza eran dos cosas que a menudo se arruinaban en Night City. Se centró más en Rebecca y su conversación, con la esperanza de vender que su atención estaba en otra parte. Entonces, Rebecca, ¿qué está pasando en tu lado de la valla? Preguntó Robin. No mucho, un montón de trabajos fáciles aquí y allá. Sacudiendo algunos uniformes, golpeando a otros, dando vueltas alrededor de las garras del tigre, que se han vuelto súper aburridas últimamente. No hay nada como el trabajo de detective que hicimos para ese picnic tuyo. Rebecca lo miró fijamente. Nunca me perdonarás por eso, ¿verdad? Preguntó Robin. No hasta que consigas un trabajo bien remunerado y vayamos al 50-50. Rebecca lo miró fijamente antes de encogerse de hombros. Pero sí, está bastante tranquilo de nuestro lado. Aunque hay algunos rumores. ¿Y tú qué? ¿El trabajo está funcionando bien? Sí, sobre todo arreglando coches, algunas máquinas, con la ola de calor he estado buscando arreglar aires acondicionados, cosas así. Robin se encogió de hombros. Pero, ¿de qué tratan estos rumores? ¿No es que Arasaka de repente va a donar dinero a un orfanato? Lucky se rió de la idea. Eso no sería algo. No, Becca probablemente esté hablando de los incidentes de los ladrones de tumbas. Lucky tomó la parte de atrás de su cabeza. ¿Incidentes graves? Robin preguntó, volviéndose hacia Rebecca. Bueno, según algunos idiotas aquí y allá, en las mories de los hospitales han desaparecido algunos cuerpos. Algunos afirman que simplemente se levantaron y salieron por la puerta como si nada hubiera pasado.
Uno de ellos afirmó haber visto un cuerpo saliendo de la morgue con ojos brillantes y la mitad de la cara quemada hasta quedar crujiente. Rebecca tragó su bebida con un suspiro. Pero eso suena a un montón de tonterías. Supongo que una nueva pandilla de estafadores está intentando conseguir algo de cromo antes de que alguien más pueda venderlo. Eso es simplemente irrespetuoso. Falco soltó una bocanada de su cigarrillo. Robin estuvo de acuerdo con Falco. Mucha gente veía la muerte como la mejor manera de detener el sufrimiento y el dolor que sentían en la vida. Y que alguien les robara y destrozara sus cuerpos era simplemente enfermizo. Lo último que quería era imaginar a alguien siendo desnudado por partes sin recibir el debido respeto. Pero si había alguien por ahí robando cadáveres enteros, entonces tenía que haber una razón para ello. Yo no le daría demasiada importancia. Algunas personas solo quieren el cromo que tienen otras, terminó Lucky su bebida. Y no les importa si tienen que robar cadáveres para hacerlo. Será mejor que te mantengas alejado de quien esté haciendo esto. Y cualquier rincón oscuro si no tienes un trozo contigo. Ella miró a Robin, casi advirtiéndole que no pertenecía a ese mundo de corredores de bordes. Puede que no lleve cromo, pero su chico es un hijo de puta muy duro, Lucky. Rebecca se volvió loca con el Netrunner. Será mejor que esperes no intentar robar ninguna billetera cerca de él. Ella sonrió. Robin se preguntó por qué eso sería importante. Sus ojos miraron a Lucky mientras ella se daba la vuelta. Entonces todo encajó para él como si fuera una cerilla. La había visto robando fichas de billetera cuando estaba buscando a Pepe. Mundo pequeño. Pero él no la presionó ni le preguntó al respecto. Todos tenían sus ajetreos. Su esfuerzo se centró simplemente en investigar el rumor sobre estos ladrones de tumbas. No es que se sintiera obligado a detenerlos. Pero si alguien tomaba Chrome y lo usaba para algo poco ético, existía la posibilidad de que Arasaka estuviera involucrado. Esta vez es mejor prevenir que lamentar. Lo último que quería era algo más que apareciera en plena noche o algún corredor de bordes con cúpula cromada corriendo con cromo peligroso y no probado creado por Arasaka después de haber sido robado por otra persona. Los peligros en los rincones oscuros de la ciudad casi siempre estaban listos para surgir, por lo que tenía que estar preparado para lo que pudiera estar sucediendo o prepararse para hacer ruido en la noche. Maldita sea. Pilar se desplomó en el sofá junto a Robin, deprimida como un niño regañado. Johnny no me dará alcohol hasta la próxima semana. Porque esto no pudo haber sucedido un viernes o domingo. Él te advirtió, dijo Robin. Pilar abrazó a Robin, llorando a mares, para vergüenza del hombre completamente orgánico. Tranquilízate, hermano. Rebecca echó a Pilar de Robin. Caray, puedes emborracharte en el apartamento más tarde. Entonces, ¿qué planes tienes esta semana, Rob? Estoy buscando comprar algunas piezas con las que me estoy quedando sin ellas y tal vez solucionar un problema que uno de mis clientes sigue teniendo. Robin se rascó la cabeza. Aunque podría estar libre el viernes. No va. Tengo algunas ideas de dónde podemos ir y pasar el rato. Rebecca saltó encima de Robin y se presionó contra él. Vaya, conozco al chico desde hace poco más de un mes y ya quieres follar con él. Kiwi preguntó con sarcasmo ensuciando su voz. Debe ser un nuevo récord para ti. Rebecca le gruñó a Kiwi, mirándola con dagas deslumbrantes que podrían matarla si tuviera ojos láser. ¿Por qué no te preocupas por tu propia vida amorosa, viejo? Los ojos de Rebecca se pusieron blancos cuando chispas salieron disparadas de su cuello en un cortocircuito. Rebecca. Robin la levantó mientras ella se desplomaba. ¿Qué carajo? ¿Para qué fue eso? Miró fijamente a Kiwi mientras sus ojos brillaban por el rápido a que oye el cortocircuito. Es la única manera de que se calle y deje de molestarme. Kiwi se encogió de hombros antes de tomar un sorbo de su bebida. Aún así, podría haberlo hecho con un poco más de tacto. Kiwi Falco reprendió al corredor de la red. Robin ayudó a Rebecca a regresar a su asiento y la miró. Puede que no sea un experto en Chrome ni en cómo lidiar con cortocircuitos de los Netrunners, pero al menos tenía que asegurarse de que ella estuviera bien. Ella todavía respiraba y su pulso era normal, eso fue un alivio. Por lo menos, todo esto no fue diferente a quedar inconsciente por un golpe doloroso. Debería estar bien en unas pocas horas como máximo. Eso fue un alivio seguro. Sin embargo, Robin no pudo deshacerse de la sensación de que todo era una amenaza más para él que callar a Rebecca. Se dio cuenta de que toda su existencia irritaba a los kiwis. Los Netrunners encontraron la ventaja hackeando y descubriendo todo desde la distancia. Entrar y salir de las computadoras en los cerebros y sistemas de las personas era su pan de cada día. Y no tenía ninguno. Lo que lo hacía invisible e incognoscible para los Netrunners.
su mayor ventaja contra ellos si alguna vez se peleara con ellos. Bueno, es hora de dar por terminada la noche. Maine y Dorio se levantaron de sus asientos. Recuerda que tenemos un trabajo que hacer mañana. Rob, te agradecería que pudieras dejar a Becca y Pilar en su casa. Sí, claro. Robin se volvió hacia Pilar. Vamos, Pilar, hora de irnos a dormir. O lo que sea que duermas. Robin recogió a Rebecca y la puso sobre su espalda. Pilar lo siguió con la cabeza gacha y lágrimas corriendo por su rostro. Está claro que la prohibición del alcohol en el bar le pasó factura más de lo que Robin esperaba. Justo lo que Robin siempre había querido, ser la niñera de dos niños armados hasta los dientes. Cuando Robin y los hermanos salieron del bar y se despidieron de Honey Five, Lucky se volvió hacia Kiwi con una mirada curiosa en su rostro. Entonces, ¿lo sacaste de tu cabeza?, preguntó Lucky. No, respondió Kiwi. Esa pequeña bolsa de carne sabe jugar sus cartas cerca de su pecho. O es un actor demasiado bueno para mi gusto. Nadie tan orgánico como él estaría en Night City si no tuvieran mucho calor. Pero al menos ese pequeño truco le hizo ver que jugamos para ganar. Bueno, quizá él también lo haga. Falco agregó su granito de arena sobre el tema. Lo que sea, dijo Kiwi. Solo recuerda, no puedes confiar en nadie en Night City. Y este tipo tiene demasiadas señales de alerta como para no ser considerado un peligro con el que lidiar. Robin caminó por la calle con Pilar deprimida detrás de él mientras Rebecca se aferraba a su espalda como un bebé koala. No fue lo peor del mundo, pero vino con dos problemas. El tipo que sabía dónde vivían los hermanos apenas murmuraba direcciones a pesar de estar consciente. Y el otro tenía que ver con Rebecca presionándose contra su espalda, recordándole que a pesar de su corta altura de pila, ella había crecido en los mejores aspectos. Afortunadamente, la noche negra y las luces evitaron que se viera su rubor. Habían pasado años desde que estaba con una mujer, así que sí, estaba contento de sentir algunas cosas nuevamente. ¿Está bien, Pilar, a dónde vamos ahora?, preguntó Robin. Oh, justo más adelante, luego gira a la derecha y es el apartamento del tercer piso. Pilar agitó la mano como si no importara. No te preocupes, abriré la puerta. Lo que no daría por abrir una botella ahora mismo. Él gruñó. Ahí, estoy seguro de que la semana pasará más rápido de lo que puedas imaginar. Robin le dio unas palmaditas en la espalda a Pilar. Que te jodan, saco de carne. Pilar se levantó de un salto y le hizo una mamada a Robin. Solo porque mi hermana quiera follarte no significa que me tengas que gustar. Justo cuando Robin estaba a punto de responder las palabras de Pilar, un gemido resonó detrás de ellos. Gabara. Robin y Pilar se dieron la vuelta y vieron una farola parpadeante y nada más. ¿Escuchaste eso?, preguntó Pilar. Lo hice. Robin asintió. Vamos a acelerar el ritmo. Tú no eres mi jefe, mancha de mierda. Pilar se quebró. Gabara. Se volvieron hacia la fuente del ruido una vez más, solo para oírlo acercarse. Gabara. Era como una respiración ronca que provenía de alguien que acababa de tomar un gran trago de aire después de casi ahogarse. Estaba húmedo y mojado, saliendo de la garganta. Y quienquiera que estuviera tomando esas respiraciones estaba tratando de decir algo desde el fondo de su alma. Robin sacó uno de sus palos de metal mientras Pilar saltaba detrás de él como un gato asustadizo. ¿Hablas en serio?, preguntó Robin. Probablemente no sea nada. Vamos, dijo Pilar con un sudor frío cubriendo la nuca. Probablemente sea algún borracho al que hay que regañar. Entonces, ¿por qué te escondes detrás de mí?, preguntó Robin. Porque, si era algo grande y aterrador, te patearía, agarraría a Becca y lo sacaría de aquí. Pilar se rebeló sin vergüenza. Vamos, eres todo carne. Por lo que sé, estás hecho para sacrificar. Gabara. Entonces, ¿por qué no llamas simplemente borracho? Robin chocó cabezas con Pilar. Gabara. ¿Quieres que yo haga el trabajo pesado? Bien. Pilar pisoteó hacia la luz parpadeante. Oye, imbécil. Piérdete. Estoy demasiado sobrio para esta mierda y no estoy de humor para esto, vas. Así que vete a la mierda con tu propio barrio. Pilar se alejó de la oscuridad como si se lo estuviera haciendo a un idiota que le había cortado el paso en el tráfico. Los gemidos y la respiración cesaron. Pilar se giró para mirar a Robin con una sonrisa engreída en su rostro. La luz se apagó detrás de ellos solo para volver a encenderse. Con una figura parada debajo de la luz. Robin y Pilar miraron la figura detrás de ellos. Era una figura pálida con largo cabello castaño rojizo que cubría el rostro de la figura, un brazo dorado tembloroso, un vestido roto y pies descalzos. La figura no dijo ni hizo nada durante unos segundos. Luego respiró profundamente antes de dejarlo salir. Señora, señor.
Robin empezó. ¿Eres? La cabeza de la figura volvió a levantarse con un rugido fuerte y horrible. Su rostro ahora les fue revelado. El rostro otrora femenino y hermoso de la mujer parecía podrido, le faltaban los labios, un cuchillo sobresalía de su ojo derecho, fragmentos de vidrio sobresalían de su pecho y su único ojo bueno brillaba con un verde brillante y enfermizo. Robin y Pilar gritaron en estado de shock al verlo. La mujer corrió hacia ellos como un perro rabioso, saltando para darles un mordisco. Pilar sacó su arma y disparó contra el cuerpo de la mujer. Pero eso no la detuvo. Ella intentó morderlo pero Robin la golpeó con su palo de metal, arrancándole los dientes. Pero no pareció afectarla en lo más mínimo. Su cabeza rebotó hacia atrás, mordiendo la cara de Pilar solo para que Robin le diera una patada en la cara. Pilar aprovechó la oportunidad para arrojarla de nuevo a la farola. «Que te jodan, perra». Pilar le disparó a la mujer en la cabeza 2 veces, logrando finalmente que dejara de moverse. Robin y Pilar jadearon mientras miraban al ciberpsicópata derribado, esperando a ver si volvía a levantarse. Pero ella no lo hizo. Mierda. De todas las perras locas tenía que ser un ciberpsicópata. Pilar gimió. Esto no tiene ningún sentido. Ella ni siquiera tenía tanto cromo. Robin señaló. Casi parecía como si tuviera un virus dentro de ella. Vio un chip junto a su pie. ¿Un virus? ¿Qué clase de virus es ese? Pilar preguntó y Robin recogió el chip. Creo que ella es solo una perra ciberpsicópata que simplemente no podía manejar su cromo. ¿Y dónde está? Robin y Pilar miraron el lugar donde se suponía que estaba el cuerpo, solo para encontrarlo vacío. La luz de la lámpara parpadeó nuevamente, solo para que la mujer apareciera nuevamente con el enfermizo brillo verde proveniente del resto de su cuerpo. Y ella no estaba sola. 3 figuras más aparecieron a su lado, mirando fijamente a los 2 chicos. Robin no sabía lo que estaba mirando, pero no era bueno. Él y Pilar se alejaron lentamente de las figuras mientras sus enfermizos ojos verdes brillantes las miraban fijamente sin comprender. Intentó ordenar a cualquiera de las hormigas cercanas que leyera sobre los ciberpsicos, pero estaba demasiado asustado como para pensar lo suficiente aparte de lo que logró decir. Hagas lo que hagas, no hagas movimientos bruscos. Robin susurró. Esa maldita bruja, Kiwi. Le voy a disparar en el culo un día de estos. Rebecca recuperó la conciencia y gritó a todo pulmón. ¿Qué me perdí? Ella miró las figuras mirándolas. Graara. Los ciberpsicos rugieron hacia los 3, corriendo tras ellos como una manada de animales salvajes. Robin, Rebecca y Pilar corrieron para salvar sus vidas, mientras la horda de psicópatas corría tras ellos. Podían sentir a las bestias gruñendo y mordisqueándolos mientras corrían para salvar sus vidas. El sonido de sus cuerpos destrozados, raspando y acercándose a ellos minuto a minuto los hizo ir más rápido. Ah. ¿Qué carajo son esas cosas? Rebecca espetó. ¿Qué carajo si lo sé, hermana? Pilar saltó sobre uno de los ciberpsicos que los perseguían. Todo empezó con una perra espeluznante y medio muerta que intentó comerme. Y no de la manera caliente. Luego salió con sus amigos. Pilar se agachó mientras Rebecca pateaba a otro de los ciberpsicos. Está bien, Robin, edición menos desordenada. Rebecca sacó su pistola y disparó contra los psicópatas. Puede que sean ciberpsicos, pero nunca he oído hablar de varios psicópatas en un mismo lugar, y mucho menos trabajando juntos. Robin balanceó su bastón de metal contra un psicópata que se acercaba, rompiéndole la mandíbula. Todos brillan con una sustancia viscosa de color verde brillante. Entonces podría ser que hayan sido hackeados. A veces odio a los Netrunners. Rebecca disparó contra los psicópatas, disparándole a uno de ellos en la cabeza y a otro en la pierna. Toma el giro a la derecha ahora. Robin y Pilar giraron a la derecha, atropellaron las bolsas de basura y arrojaron botes de basura mientras escapaban de la horda detrás de ellos. Gira a la izquierda en el callejón. Rebecca señaló. Lo hicieron solo para ver un callejón sin salida. Es un callejón sin salida. Robin gritó. No, no lo es, Chom. Pilar subió a una escalera de incendios seguida por Rebecca y Robin. Subieron rápidamente hasta la cima justo cuando los ciberpsicos intentaban arañarlos con sus ojos hambrientos y sus circuitos verdes brillantes expuestos. Rebecca y Pilar estaban listas para dispararles cuando el sonido de un silbato les llamó la atención. Era casi como el silbido de un perro de ataque que estaba siendo llamado de regreso a su amo, pero que aún era audible para sus oídos. Los ciberpsicos giraron en la dirección del sonido antes de huir tras él, dejando a Robin, Rebecca y Pilar jadeando y preguntándose qué acababan de ver. Bueno, al menos los 2 primeros se preguntaban eso. Oh, sí, comedlo, cobardes. Pilar les dio la vuelta.
Ustedes, malditos novatos, tienen suerte de que no llevara mis granadas. Ustedes, perras, habrían sido salpicadas por todo el suelo de la calle. Robin y Rebecca solo miraron fijamente a Pilar mientras él despotricaba sobre lo que habría hecho si los ciberpsicos se hubieran acercado a ellos. Bueno, ese fue un despertar bastante desagradable. Rebecca suspiró. ¿Qué diablos eran esos pervertidos? No lo sé. Actuaron demasiado como zombies o perros de ataque, dijo Robin. Tal vez el rumor del ladrón de tumbas sea más de lo que pensaba. Hombre, y yo que pensaba que esta ciudad no podía ser más rara. Rebecca suspiró. Bueno, si hubiera un caso o un misterio que investigar, sería este. Maldita sea, es solo mi suerte, un grupo de idiotas intenta algo gracioso y medio dormidos la mayor parte del tiempo. Rebecca miró a Robin sonrojada. Gracias, por cierto. Por llevarme en tu espalda y todo eso. Robin miró a Rebecca y notó lo tímida que actuaba. Miró hacia otro lado, tratando de mantener la calma. No te preocupes, ¿para qué sirven los amigos? Robin tosió. Oh, entonces somos el tipo de amigos que simplemente se llevan unos a otros, ¿eh? Rebecca sonrió. Tuve mucha suerte de que no pensaras en sentir algo mientras lo hacías. Aunque, si sigues jugando bien tus cartas, es posible que... Rebecca besó a Robin en la mejilla, haciéndole perder el equilibrio. Robin miró a Rebecca, sonriendo encima de él como una leona lista para saltar. Era difícil saber qué estaba pensando, pero su coqueteo sonaba demasiado sincero para ser un coqueteo normal con casi cualquier persona. Robin se sonrojó de vergüenza al darse cuenta de que Rebecca efectivamente estaba desarrollando algo para él. Y tal vez tenía algunos sentimientos propios por la pequeña avispa. Después de regresar a su casa en las afueras de la ciudad, Robin comenzó a examinar todas las cosas que había visto esa misma noche. Había regresado a la calle donde Becca y Pilar habían disparado a los ciberpsicos, solo para no encontrar rastros de los cuerpos. Todo lo que encontró fue una sustancia verde que se parecía a lo que parecían los inmunobloqueadores con los que se inyectaban todos los edgerunners con mucho cromo. Puso una muestra bajo el microscopio y comenzó a analizarla y a ver de qué se trataba. Al principio, el supresor no hizo mucho antes de agregarle un poco de sangre. Sin embargo, tan pronto como la sustancia química comenzó a interactuar con esa pequeña muestra de su sangre, comenzó a multiplicarse y a aumentar su actividad. Parecía como si la sangre tuviera un pico de adrenalina corriendo a través de ella. ¿Qué eres? Robin preguntó mientras miraba la muestra. Los supresores están diseñados para evitar que el cuerpo rechace órganos nuevos o piezas cromadas que son demasiado grandes para que el cuerpo las pueda manipular. Pero los que vi no tenían tanto cromo en su sistema. ¿Podría haber sido este un lote defectuoso de inmunobloqueadores? ¿En tanta gente? No, hay algo más en esto. Sacó el chip que había recogido de la calle, lo conectó a su computadora y comenzó a mirar todos los archivos que tenía el chip. Incluía una identificación, dinero y un par de tarjetas de crédito de la mujer que lo había poseído. Había una cantidad decente de remolinos en la billetera, pero nada demasiado sustancial. Sin embargo, estaba más interesado en la información sobre la propia mujer. Según su identificación y la información que contenía, su nombre era Manuela Cortez y recientemente había sido operada luego de que un accidente le quitara el brazo derecho y estaba bajo una dosis regular de supresores para mantener su nuevo brazo, debido a su baja resistencia a los químicos que requería su nuevo cromo. Pero si los bloqueadores / supresores eran productos de venta libre, entonces no había necesidad de que tuvieran tal reacción. También estaba el aspecto de la niña, y el cuchillo y los fragmentos de vidrio sobre ella. Algo le había pasado y el único lugar donde obtendría respuestas parecía ser la policía. Realmente no quiero lidiar con ellos. Robin se vistió antes de encogerse hasta alcanzar el tamaño de sus hormigas. Pero seguramente sabrán qué le pasó y a qué hospital la enviaron. Si alguien la convirtió a ella y a otros en eso, entonces tenemos un problema mucho mayor que un pequeño grupo de ciberpsicos enloquecidos. Robin se alejó montado encima de una de sus hormigas. La pregunta ahora es, ¿por qué? Muy por debajo de la superficie de Night City, se encontraba el laberinto húmedo, tóxico y extremadamente peligroso que eran las alcantarillas. Caminos de aguas residuales oscuras mantenían la ciudad limpia para todos sus habitantes, pero había peligros que nadie consideraría siquiera buscar allí. Desde que comenzó la era del cromo y las megacorporaciones se apoderaron de la ciudad, las alcantarillas evolucionaron y cambiaron con el tiempo, pero nada fue cambiado ni reemplazado. Se adentraron cada vez más en el suelo, expandiéndose y creciendo como las raíces de un árbol que se hunde en el suelo.
Como un reino construido con el rostro del monstruo de Frankenstein, cuanto más profundo era, más antiguo y macabro era todo. Una cosa era segura. Nadie jamás se aventuraría tan profundamente voluntariamente. Al menos, no sin una buena razón. Los sujetos todavía muestran signos de mejora. Sus capacidades cognitivas son deficientes, pero su obediencia está a la par de la mayoría de las bestias altamente entrenadas. La nueva fórmula supresora es fuerte, pero necesitaré sujetos de prueba mucho más fuertes. La figura envuelta en una bata de médico blanca miraba una mesa de operaciones con un gran cuerpo encima. El cuerpo yacía abierto con partes cromadas de sus nuevos órganos y extremidades extendidas. No era mejor que una mesa de disección para quien la figura quisiera abrir. Las manos de la figura recogieron uno de los órganos cibernéticos para examinarlos. Sus brillantes ojos verdes examinaban el órgano con ávida fascinación. El estómago de este pobre tipo fue alterado por uno mucho más fuerte, destinado a disolver alimentos fuertes con proteínas pesadas. La figura recogió el hígado y analizó el órgano. Y este hígado está destinado a purificar la sangre y el alcohol en gran medida. Eras todo un glotón en la vida, no eras mi amigo. Pero parece que tu cuerpo no podía seguir el ritmo de todas las cosas que comías. La figura cogió un bisturí de la mesa y cortó los órganos del cuerpo. Los colocó sobre placas de metal antes de dirigirse a otra mesa de operaciones. Mientras la figura caminaba hacia ella, pasó por varias jaulas llenas de ciberpsicos que habían corrido por las calles esa noche. La figura llegó a la otra mesa de operaciones y encima de ella yacía una criatura más grande y musculosa que se parecía a un hombre. Su cuerpo estaba cubierto con puntadas, tubos y trozos de cromo que cubrían al gran hombre de pies a cabeza. Solo unos pocos trozos de su cuerpo eran en realidad carne y, lamentablemente, esa era toda la figura necesaria para cumplir su propósito. Ahora, mi Prometeo, pronto volverás a estar en línea. La figura acariciaba la cara metálica de la calavera que tenía el hombre. Ojalá tuviera el sistema neuronal orgánico perfecto en lugar del que tuve que crear. La figura caminó de regreso a las jaulas donde esperaban todos los demás sujetos. A sus ojos, la figura podía verse reflejada tanto en sentido literal como figurativo. Eran todo lo que había visto y todo lo que quería desatar sobre el mundo. La claridad mental que solo podría lograrse rompiendo las limitaciones de la sociedad y todo el poder del poder combinado del hombre y la máquina. Sin embargo, ese poder era peligroso y solo aquellos que eran especiales o tenían el condicionamiento adecuado podían obtener el estado de iluminación. Pero pronto eso cambiaría. No os preocupéis, hijos míos. Pronto tu hermano estará entre vosotros. Una verdad viva, que respira, que nadie negará mi trabajo ni los efectos que podría tener. La figura acarició el rostro de Manuela. Realmente desearía haberte curado de tus dolencias antes. Pero os necesitaba a todos en vuestras peores condiciones antes de daros mi suero. Mañana por la noche tendremos que buscar más sujetos. Todos los ciberpsicos gruñían de anticipación como buenos perros de caza que querían complacer a su amo. Todo lo que quedaba de los humanos que una vez fueron había desaparecido, ahora eran bestias, demonios que cazaban los rincones oscuros de la ciudad a instancias de su amo. Lo contemplaron para verlo en todo su esplendor. Ahora, descansa un poco, mañana tendrás algunos hermanos y hermanas nuevos y yo tengo trabajo que hacer. La figura se alejó, dejando bandejas de comida para que sus súbditos se dieran un festín. Nota personal. Observe los cadáveres de los corredores de borde y de los corredores de borde activos para comenzar una experimentación más activa. Es difícil ser un genio revolucionario y trabajar a tiempo parcial al mismo tiempo. El departamento de policía de Night City no era diferente a cualquier base territorial de pandillas armadas o bastión militar. Estaba fuertemente fortificado con gruesos muros de hormigón, gruesas puertas de metal, muchas cámaras en cada esquina y barras de hierro en cada ventana que tenía. En una ciudad donde el pan callejero promedio podía llevar un lanzacohetes en una de sus extremidades, era primordial tener mucha protección. Y armas. Todos los oficiales, desde policías de patrulla hasta detectives y superiores, estaban autorizados a portar sus propias armas grandes. Excepto que no se les permitía tener cromo peligroso. Parecía que, a menos que fueran parte de la unidad de fuerzas especiales MaxTech, los oficiales de la ley no eran mejor que carne de cañón para las pandillas y tripulaciones de Night City. Sinceramente, Robin se sintió mal por ellos mientras se arrastraba por los respiraderos del departamento en busca de los registros que giraban en torno a los crímenes. Cada salto y salto que daba sonaba como si fuera solo el metal asentándose, no como si alguien estuviera prestando atención a las rejillas de ventilación.
Al ver una abertura, miró hacia abajo a través de una de las rejillas y se hizo una idea de cómo era la vida del policía promedio de Night City. La mayoría de ellos escribían informes o hablaban de su día, nada fuera de lo común. ¿Entonces recuerdas hackear tu cámara? Sí, tenemos que conservarlo cuando salgamos a desmantelar el próximo laboratorio de drogas. Pensión anticipada, allá vamos. Oye, ¿qué pasó con esa prostituta que arrestaste? Escuché que le pusieron un par de ojos morados por quedarse corto. Ja. Qué tonto es ese tipo. Por otra parte, había muchos policías y oficiales corruptos que merecían una paliza. Si Robin alguna vez se topara con alguno de estos tipos, se aseguraría de golpearlos con más fuerza. Fue algo incorrecto, pero también moralmente correcto. Después de asegurarse de prender fuego a algunos de esos oficiales o golpearlos, lo que ocurriera primero, Robin regresó a su camino hacia los archivos. Saltó a los niveles inferiores del departamento. Se asomó y vio a un oficial robándole su identificación antes de que se abriera la puerta. Saltando por la abertura, Robin aterrizó encima del casco del oficial. El oficial sintió su aterrizaje y tocó su sombrero para ver si algo había caído sobre ella. Robin se apartó del camino, evitando sus grandes dedos mientras se encogía de hombros. Miró hacia adelante mientras observaba todos los bancos de memoria de información y papel que habían estado almacenados aquí desde los primeros días de la ciudad. El oficial ingresó su información antes de pasar su identificación una vez más. La consola se puso verde cuando ella comenzó a colocar la documentación nuevamente en su lugar apropiado. Mientras hacía eso, Robin ordenó a sus hormigas que entraran a la habitación, bloqueando la cámara que estaba en la esquina del techo. Lo último que quería era que lo captaran en cámara mientras robaba o husmeaba en archivos policiales sin ninguna autorización. Ella se giró para irse mientras Robin saltaba y volvía a crecer hasta alcanzar su tamaño detrás del oficial de policía. Y con un movimiento fluido, le arrebató la identificación del bolsillo antes de encogerse rápidamente. Abajo en el suelo, observó a la oficial de policía salir, encogiéndose de hombros ante lo que ella había sentido o oído como si fuera solo su imaginación. Observó la puerta de cerca antes de volver a su tamaño normal, escaneando la identificación e ingresando la información. Muchas gracias por el tiempo y el esfuerzo invertido en memorizar y aprender cosas rápidamente. Robin escribió en busca de Manuela y la causa de su muerte. Rápidamente encontró el expediente policial. Lo escaneó por completo, asegurándose de aprender todo lo que necesitaba. Lo cual no fue mucho. Según el expediente, Manuela había sido asesinada hacía 3 días debido a un allanamiento de morada por parte de un agresor desconocido y murió tras estrellarse contra una puerta de cristal y recibir una puñalada con un cuchillo en el ojo derecho. El expediente detallaba que una caja fuerte había sido saqueada y vaciada de todas las joyas que tenía Edie Manuela, pero también de todos y cada uno de los inmunobloqueadores. Parecía un robo que salió mal, pero las imágenes le decían a Robin algo diferente. Las imágenes le decían que ella había sido el objetivo desde el principio. La caja fuerte estaba en otra habitación y los bloqueadores estaban guardados en el frigorífico, lejos del dormitorio. Este fue un homicidio que se hizo parecer un robo que salió mal. Si Robin hubiera entrado a robar el lugar, habría esperado hasta que Manuela estuviera profundamente dormida. Entrando por el tragaluz desarmado, bajando para apagar la alarma y tomarse su tiempo para robar todo. Sencillo y fácil, pero sería demasiado poco para tanto riesgo. A menudo a Robin le asustaba la facilidad con la que podía pensar en cometer un delito cuando lo estaba investigando. Se conectó a la computadora y descargó una copia del archivo mientras leía dónde habían llevado el cuerpo. Nuestro hospital Ángel del Descanso Eterno. Esa es mi primera parada. Robin cerró sesión antes de volver a saltar sobre la espalda de una de sus hormigas. Encontrar el hospital no era tan difícil como colarse en el departamento de policía, un simple viaje hasta la morgue en su reducido tamaño y obtendría sus respuestas. Bajó por el ascensor mientras un joven entraba al ascensor con un cadáver junto con otro médico. El médico parecía del tipo que veía todo lo que había debajo de él, como uno de esos profesores estrictos a los que no les importaba lo que enseñaban. Le peinaron el cabello hacia atrás y lo vistieron con un traje y una bata de médico. Probablemente también dormí con él. El joven parecía más tímido, con el pelo cubriéndose la cara con flequillo y piel bronceada oscura a juego con su uniforme azul. No sería sorprendente que hubiera vidriado debajo de ese flequillo. Otro ataque, doctor. El joven suspiró ante la bolsa negra. Qué lástima. Si quieres compasión, ve a trabajar con las enfermeras. Pumpkin el médico se burló.
Tenemos que hacer un trabajo y el trabajo se hará, la compasión es para los vivos. Bien, doctor. El joven se quitó el flequillo negro de la cara mientras el médico le estiraba el abrigo. Solo esperaba que esta gente encontrara un mínimo de decencia en la muerte. Robin no pudo evitar asentir de acuerdo con el joven. Fue agradable ver a alguien que no era un completo idiota en esta ciudad para variar. Bueno, si quieren decencia, les sugiero que averigüen por qué están desapareciendo cadáveres de nuestra morgue. El médico salió pisando fuerte del ascensor cuando llegaron a su destino. Robin salió volando del ascensor mientras enrollaban el cuerpo en una de las losas para preparar la autopsia. Prepara el cuerpo para la operación. Hemingway el médico se preparó mientras el joven colocaba el cuerpo sobre la losa metálica. En realidad, es el doctor Hemingway, él murmuró. No hasta que termines tu residencia aquí, dijo el médico con un tono más propio de una lengua muerta. Entiendo. Pero creo que podría hacer algo. Hemingway quedó aislado. Por última vez, no. No vamos a hacer de doctor loco, jovencito. El médico se puso la mascarilla. La muerte está muerta y no hay cura para la ciberpsicosis más que una bala en la cabeza. Uno pensaría que ya lo aprenderías. Terminemos esto. Robin observó a los dos profesionales médicos trabajar el cuerpo con eficiencia. Afortunadamente, no se mostró aprensivo al ver sangre y tripas. Abrieron al hombre, comprobando la causa de la muerte y teniendo en cuenta todas las heridas que tenía el cuerpo. Sin embargo, parecía que uno de los médicos era claramente más hábil que el otro en el manejo de los órganos. Después de una hora de arduo trabajo, el médico principal terminó con el cuerpo. A causa de la muerte, una bala en el corazón. El médico se quitó los guantes ensangrentados y la máscara. Córtalo y ciérralo. Se alejó, dejando a Hemingway solo. Sí, doctor. Hemingway comenzó a suturar el cuerpo, viendo al médico salir por encima del hombro. Tan pronto como el ascensor se cerró, Hemingway alcanzó su altura máxima, casi como si se hubiera deshecho de toda la timidez y el miedo que alguna vez había tenido. Se volvió hacia el cuerpo y lo cosió a velocidades sorprendentes. Pero no fue solo la costura superficial lo que fue rápido, no, todos los órganos fueron colocados en su orden correcto con tan fino detalle que uno pensaría que no hubo una autopsia. Hemingway miró el cuerpo con lástima. Pido disculpas por su grosería. Ha visto tanta masacre en peleas entre pandillas que creo que es insensible al sufrimiento humano. Hemingway le dio una palmadita en el hombro al hombre. Yo personalmente tengo algo para evitar que esto suceda. Lamento mucho que hayas tenido que morir, pero gracias a ti ahora sé que mis hijos están adquiriendo mayor destreza. Hemingway sacó un silbato de su uniforme. Robin entrecerró los ojos mientras miraba al hombre soplar sobre él. Escuchó algo corriendo bajo el suelo antes de oír que uno de los casilleros para cadáveres se abría. Sus ojos se abrieron al ver a uno de los ciberpsicos que había visto la otra noche. A la luz de la morgue, podía verlo mejor. No era un ciberpsicópata, esa criatura parecía más bien un zombi reanimado por el médico loco que acababa de encontrar. El zombi arrastró el cadáver siguiendo instrucciones de Hemingway mientras se aseguraba de limpiarlo. Llévenlo con los demás, necesito terminar el papeleo y decir que alguien reclamó el cuerpo para el entierro. No es que nadie en esta ciudad lo note o le importe. Hemingway se limpió a fondo. Robin observó al médico salir de la morgue mientras el cadáver reanimado llevaba el cuerpo al casillero. Ordenó a sus hormigas que siguieran al zombi hasta lo profundo del casillero, preguntándose cuál podría ser el secreto detrás de este plan. Seguir al zombi en las profundidades del subsuelo no era algo en la lista de deseos de Robin. Los túneles oscuros y húmedos le provocaron náuseas más de una vez mientras se adentraba más en el laberinto por el que bajaba. Las paredes del pasillo estaban húmedas con restos de aguas residuales y suciedad que podían atrapar a cualquiera lo suficientemente tonto como para tocarlo. Había muy poca luz, lo que realzaba el tipo de horrores que se escondían en la oscuridad de las alcantarillas. El olor era de alguna manera peor que cualquier cosa que hubiera olido antes. Uno podría pensar que después de años de vivir en una colonia de hormigueros, Robin estaría acostumbrado a bajar por túneles con desconocidos a su alrededor. Pero esto era de alguna manera más repugnante que cualquier cosa que las hormigas pudieran haber hecho. Los kilómetros se extendían mientras el zombi gemía, arrastrando el cuerpo y ganando velocidad después de una hora de gatear. Robin aterrizó sobre el cadáver, manteniéndose a sí mismo y a sus hormigas ocultos de la vista. Sigue adelante, hombre zombi. Sigue adelante. Robin murmuró mientras contenía la necesidad de amordazar. Fue una caminata repugnante por las alcantarillas, pero pronto se encontraron con un laboratorio improvisado con luces y piezas de equipo esparcidas por todas partes.
Aunque para Robin parecía más bien una mazmorra medieval. Vio jaulas llenas de cuerpos desaparecidos, algunos con un aspecto más fresco que otros, antorchas que iluminaban la mazmorra con calidez y luz. 3 mesas de operaciones estaban alineadas frente a un gran equipo de química que salía directamente de un laboratorio de científicos locos. Voló con su hormiga lejos del zombi mientras colocaba el nuevo cuerpo en una de las mesas de operaciones. Miró las mesas y notó la gran figura acostada con una gran sábana blanca encima. Esperó en silencio a que el zombi saliera de la habitación antes de poder mirar los extraños químicos. Una vez que el zombi salió de la habitación y regresó a su jaula, Robin volvió a su tamaño normal para ver mejor en qué había estado trabajando el científico loco. Sacó su blaster, comprobando que la habitación estuviera vacía y que él era lo único vivo. Cogió el papel y los troncos que estaban sobre la mesa y rápidamente comenzó a escanearlos. Veamos en qué has estado trabajando. Hemingway. Robin hojeó las páginas. Las notas detallaban los registros médicos y las causas de la ciberpsicosis en los sujetos. Se dio la vuelta para ver a los zombies dentro de las jaulas, y señaló que muchos de ellos habían sufrido la afección en algún momento antes de su muerte o tenían más probabilidades de verse afectados por la afección debido a su menor resistencia al cromo y a algunos de los químicos que afectaban sus cuerpos. No es una muy buena señal. Pero le demostró a Robin que el médico estaba obsesionado con la ciberpsicosis. Miró algunos de los productos químicos y se preguntó qué planeaba hacer Hemingway con estos zombies y cómo los había resucitado de entre los muertos. O si realmente hubiera logrado hacer eso. Las notas hablaban de cómo los bloqueadores no eran útiles a largo plazo y de cómo necesitaba cuerpos más fuertes para encontrar la verdad. ¿Qué verdad? Robin murmuró, encendió los registros electrónicos y reprodujo la primera grabación. Hola, me llamo Hemingway y estoy a punto de iniciar lo que podría ser el proyecto más influyente y beneficioso para la humanidad. La grabación de Hemingway habló. A pesar de los grandes esfuerzos y avances tecnológicos de la humanidad, aún no hemos dominado plenamente los efectos de cómo este nuevo entorno afectará nuestras mentes y cuerpos. Sí, hablo de evolución. Hace millones de años, las especies tuvieron que adaptarse a su entorno cambiante para sobrevivir mejor. Pero los humanos han cambiado eso. Hemos cambiado el entorno para adaptarlo a nuestras necesidades. Pero hemos creado un entorno diferente que pronto no podremos afrontar. Robin escuchó atentamente mientras Hemingway se explicaba. Log 1. Las enfermedades, la violencia y la contaminación están obligando a los humanos a cambiar nuestros cuerpos con cromo, algo extraño que nuestros cuerpos no pueden soportar o que eventualmente expulsarán. La gente lo ha llamado ciberpsicosis. Pero yo lo llamo el próximo límite evolutivo. Hemingway explicó. Algunos humanos tenemos una mayor tolerancia al cromo que otros, este es el mundo natural que nos ayuda. Pero ¿qué pasaría si aceleráramos las cosas? ¿Y si mi investigación fuera la clave para romper esta nueva frontera? Imagina un medicamento que ayudaría a tu cuerpo mortal a adaptarse a cualquier trozo de cromo. Esto es lo que haré. Fin del registro. Robin jugó rápidamente el siguiente registro. Log 2. Instalé mi laboratorio en el único lugar donde pude almacenar los productos químicos y los cuerpos para mi trabajo. Cada una de las personas que he elegido abarca todos los niveles de tolerancia al cromo, necesito establecer una base para comenzar los experimentos. Hemingway explicó. A partir de ahí, ajustaré las variables para que puedan funcionar en cualquier tipo de humanos. De esta manera abriré la nueva forma en que la humanidad podrá sobrevivir al próximo cataclismo evolutivo. El suero ayudará a la fusión de la carne y el cromo y eliminará cualquier sensación de ciberpsicosis. ¿Qué? Robin quedó sorprendido por la absoluta audacia de este experimento. Rápidamente jugó otro registro para obtener las respuestas. Si Hemingway hablara con claridad, eso significaría la creación de una raza completamente diferente. Una raza de cyborgs humanos en el mejor de los casos y una mente de colmena de zombies cromados en el peor. Log 15. Mi suero ha tenido un efecto secundario inesperado. Puede resucitar a personas de entre los muertos. Las sustancias químicas reanimaron no solo las partes orgánicas del cerebro, sino que también hicieron que las partes cromadas volvieran a funcionar. Lo he llamado suero reanimador. Necesitaré más sujetos de prueba para perfeccionarlo. Esto llevará a la humanidad al siguiente paso de la evolución. Log 35. He descubierto que 1 de cada 20 sujetos de prueba ha desarrollado una mayor resistencia al cromo y son diferentes hasta en alguna genética clave. Temo que la naturaleza esté intentando deshacerse de Brome por completo y engañarnos para que abandonemos nuestro próximo estado evolutivo. Salvaré a la raza humana.
Pero quizás pueda utilizar esto como otra fuente para mi investigación. Yo, Hemingway, conduciré a la humanidad hacia un futuro más brillante. Después de todo, tenemos suficiente sensibilidad para elegir cuándo terminar nuestro legado. Robin quedó atónito ante las palabras de este loco. Se creía una especie de pastor, un profeta que ayudaba a las almas perdidas. Le enfermaba pensar que alguien así pudiera estar tan delirando. La idea de un suero que pudiera ayudar a prevenir o detener la ciberpsicosis habría salvado innumerables vidas, pero sus métodos eran tan complicados que hizo falta toda la voluntad de Robin para no quemarlo todo. Estuvo muy mal. Casi no escuchó a sus hormigas advertirle que alguien estaba en la habitación con él. Se dio la vuelta y apuntó con su blaster al doctor loco, ahora vestido para lucir como corresponde. Hemingway ahora vestía una larga bata blanca de médico encima de un traje amarillo para materiales peligrosos, guantes de metal sobre sus manos, un aparato de respiración colgando de su cuello, gafas con lentes verdes y botas negras con suelas de goma. Parecía dispuesto a operar con productos químicos peligrosos en una planta nuclear después de interrumpir a un paciente por mera curiosidad. Pido disculpas por el desorden, no tuve tiempo de ordenar el lugar. Hemingway levantó las manos. Por favor, baje el arma, señor. Muchos de estos productos químicos son muy volátiles. Mantén tu cortesía para ti y tus monstruos. Hemingway. Robin entrecerró los ojos. He visto tu obra. ¿Con cuántas personas has experimentado para crear estos títeres vivientes? ¿Cuántos has matado por tu enfermiza curiosidad? Estuvo tentado de apretar el gatillo, pero los gruñidos de los zombies le impidieron hacerlo. Lo último que quería era quedar atrapado en un cliché de película de zombies. Lamento admitir que la cifra es sustancial. Y me propuse encontrar a los mejores candidatos para mi trabajo por medios poco ortodoxos, pero no se pueden negar los resultados. Hemingway hizo un gesto hacia sus zombies. Gracias a ellos he refinado en gran medida mi suero reanimador. He visto la muerte que se produce por no poder unir correctamente el cromo. Perdí a mi familia por eso, nunca más. Pronto pasaré a temas en vivo para los toques finales. Hemingway intentó moverse a las jaulas, pero Robin lo mantuvo en su lugar. No harás tal cosa. Robin se preparó para disparar. Mi más sentido pésame por sus pérdidas, pero eso no puede justificar todo esto. Él dio un paso adelante, provocando que los zombies se agitaran y enojaran. ¿Has visto mis registros? Sabes que mi trabajo podría revolucionar el mundo en el que vivimos. Debo formar la próxima generación de humanidad antes de que tomen el poder, dijo Hemingway. Si toman el poder, todos seremos llevados a la extinción. La única manera de sobrevivir es con la fusión de la humanidad y las máquinas. Hemingway se acercó lentamente a una palanca oculta. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Robin. Mutantes. Hemingway tiró de la palanca y liberó a los zombies. Los zombies ciberpsicóticos se abalanzaron sobre Robin como una ola de muerte y furia rabiosa mientras Hemingway corría más profundamente hacia su laboratorio. Robin activó rápidamente sus partículas, encogiéndose y esquivando los dientes y garras de los zombies ciberpsicóticos hambrientos de él. Por el tamaño que tenía, parecían incluso más grandes y más malos que antes. Dientes podridos, venas verdes brillantes, piel que se estaba cayendo. Para él era una mirada de pesadilla. Pero tenía que seguir adelante. Saltando hacia adelante a la velocidad de un saltamontes, recuperó el brazo derecho y apretó el puño. Golpeó a un zombie antes de esquivar a otro. Esperando como un saltamontes de zombie en zombie, sus puños chocaron con las caras de cada uno de sus objetivos, enviándolos de regreso mientras se abría paso a través de ellos. Su carne podría haber estado podrida y solo viva en piloto automático, pero aún así eran tan resistentes como cualquier gong vivo al que Robin hubiera golpeado jamás. Los zombies rugieron de rabia mientras él saltaba sobre ellos. Su hambre y rabia eran nada menos que animales, pero esa era su mayor debilidad. Robin aterrizó detrás de la horda de zombies y volvió a su tamaño normal. Sacó su blaster y su espada corta mirando fijamente a los zombies. Rugieron mientras regresaban corriendo hacia él. ¡Bang! Disparó una ráfaga de energía roja ardiente, cortando la cabeza del primer zombi. El segundo disparo hizo un agujero en la cabeza de otro zombi y atravesó la cara de otro. Otro zombi saltó hacia Robin, solo para encontrarse con la espada corta vibratoria cortándola por la mitad. Robin blandió su espada hacia adelante, cortando a otro zombi desde el codo hasta el estómago en un corte diagonal. Agachándose bajo los dientes de otro zombi, disparó un tiro a través de la parte superior de la cabeza del zombi antes de patearlo hacia atrás. Se dio la vuelta, cortó la cabeza de otro zombi y le disparó a otro.
3 zombies saltaron encima de él, obligándolo a encogerse saltando sobre ellos antes de volver a crecer hasta su tamaño normal. Con una rápida patada, los empujó hacia atrás antes de dispararles 3 veces seguidas. Otro zombie saltó hacia él y se encontró con otro corte en el cuerpo. El corazón de Robin golpeó su pecho mientras retrocedía contra la horda cuando escuchó un rugido gutural que venía de lo más profundo de las alcantarillas. Miró más allá de los zombies restantes, solo para ver una horda de enfermizos ojos verdes que venían hacia él. Sus bocas goteaban y babeaban los mismos químicos con los que Hemingway había llenado sus cuerpos. Pero se debían a criaturas más animales, no diferentes de los duendes de los videojuegos o las películas de fantasía. Sus gruñidos y gemidos fueron un buen recordatorio de que eran mortales y que tenía que abandonar la zona rápidamente. Al observar el conjunto químico, me vino a la mente una idea. Corriendo hacia la salida de la habitación, les dio a los zombies la oportunidad de entrar a la habitación, llenándola. Apuntó su blaster a los productos químicos que había en la habitación y les disparó. La explosión resonó en la habitación, propagando un fuego químico sobre los zombies ciberpsicóticos y los monstruos recién llegados. Sus productos químicos los iluminaron como árboles de Navidad decorados con fuegos artificiales. Corrió rápidamente por los túneles en busca del médico loco. Vio otra puerta delante de él. Disparó a la cerradura y abrió la puerta de una patada. La habitación estaba vacía. Robin miró a su alrededor pero no había señales del hombre al que había estado cazando. La única pista que vio fueron huellas en el suelo y un túnel que se adentraba más en el laberinto, que eran las alcantarillas debajo de la maldita ciudad. Hemingway se había ido, y si era la mitad del médico que Robin era un científico, entonces tenía todo el conocimiento para empezar todo de nuevo. Si los gritos de los zombies en llamas sirvieran de referencia, entonces sería un apocalipsis monstruoso. No te escaparás tan fácilmente. Robin invocó a sus hormigas mientras lo rodeaban como un velo de hambre. Un día entero. Robin buscó en las alcantarillas durante un día entero buscando a Hemingway y su suero reanimador. Pero no había encontrado ni la piel ni la cola del científico loco. Las alcantarillas eran un laberinto que tardaba semanas en recorrer y buscar de arriba a abajo sin una ubicación adecuada del terreno o donde Hemingway probablemente se escondería. Lo mejor que podía hacer era estar atento a cualquier cuerpo o persona desaparecida, aunque ese podría ser simplemente un simple caso de que la ciudad fuera la ciudad nocturna. Pero había otras 2 cosas que molestaban a Robin por todo esto. No, 3 cosas. Lo primero que le molestó fue lo que Hemingway intentaba hacer. Transformar a la raza humana en seres mitad carne y mitad máquinas fue una locura en muchos sentidos. Eso podría crear fácilmente un post-apocalipsis lleno de robots armados bajo una mente colmena. Innumerables personas bajo el control de algún control maestro sin rostro parecían una receta para el desastre, especialmente si las corporaciones intentaban apoderarse de todo para sí mismas. Arasaka tendría un día de campo con medio peones cyborg sin sentido para controlar y convertirlos en polvo cuando terminaran. Lo segundo era a quien quería detener Hemingway. Por lo que había podido rescatar, parecía que Hemingway estaba estudiando a personas más resistentes o tolerantes al cromo. ¿Existía tal cosa como la naturaleza adaptándose al mundo y a todos los efectos que ha tenido el cromo? Robin no era el mayor fanático de algunos trabajos con cromo ni de la gente que decía que toda carne era débil, pero que hubiera alteraciones genéticas que hicieran que el cromo quedara obsoleto sonaba demasiado descabellado para ser verdad. ¿No fue así? Y por último, lo que más molestaba a Robin era lo mucho que Hemingway le recordaba a sí mismo. También había tratado de ayudar a la gente con su mente científica y sus esfuerzos con Doc. Las partículas PIM cambiaron las reglas del juego, al igual que el suero reanimador si no se usaba para traer de vuelta a la gente o convertirlos en zombies rabiosos. Existía la posibilidad de que Robin hubiera terminado como Hemingway si no hubiera conocido al Dr. Albertson o Rebecca y todos los demás. Eso solo le hizo querer encontrar a Hemingway aún más. Hola, Robin. Rebecca separó a Robin de sus pensamientos. Quiero presentarte a alguien. Venidero. Robin se acercó a Rebecca y a un joven que estaba a su lado con una chaqueta médica amarilla brillante. ¿Qué pasa? Robin, esta es una nueva incorporación al equipo, su nombre es David. Rebecca le dio unas palmaditas en la espalda a David. Hola, dijo David. David Martínez. Oye. Robin Lee Brown. Robin estrechó la mano de David. Es un poco joven, ¿no? Solo espera, Chom, soy especial. David sonrió definitivamente. Como si no hubiera oído eso antes, David, dijo Robin preocupado. Capítulo 8. Resumen.
Robin irrumpe en una casa segura de Alaska donde la información de los movimientos de Alaska y la tecnología robada fueron tomadas de Alchemax. Sin embargo, la casa está atrapada con un equipo de ataque que busca al intruso y, para empeorar las cosas, Mayne y su pandilla están allí. Texto del capítulo. Protocolo de la casa. Robin tenía varios pensamientos en mente, arreglando cualquier problema o error que tuviera su traje, manteniendo su apariencia como un humilde mecánico fuera de la ciudad más peligrosa para seres completamente orgánicos, y preguntándose si Rebecca estaba planeando algo como invitarlo a una cita. Sin embargo, hubo un pensamiento que me vino cada vez más a la mente últimamente, y no tenía nada que ver con Arasaka o su próximo movimiento contra ellos. No. Sus pensamientos giraban en torno a cierta persona que vio que no tenía nada que ver con el mundo en el que estaba entrando. ¿Podrías dejar de mirar con esa mirada amargada?, dijo Rebecca mientras Robin miraba sus armas. Parece que necesitas ir al baño o que estás reprimido. Lo siento, estoy un poco frustrado por pasar de mecánico a ingeniero de armas. Deberías llevarle esto a alguien que sepa sobre armas. Robin miró hacia el cañón del arma desmontada. Parece que el resorte está roto. Deberías limpiarlos más a menudo, de lo contrario la suciedad aquí dejará de funcionar y explotará en tu cara. Sí, conseguiré más productos de limpieza con el próximo cheque. Pero en serio, ¿qué pasa? Rebecca lo miró. ¿Has estado así de serio desde, ¿estás celoso de David? ¿De qué tengo que estar celoso? Robin puso los ojos en blanco. Es un chico tonto que no sabe en qué se está metiendo. Quiero decir, lo entiendo. Pero tiene un cromo rápido que hizo el trabajo. Claro que hubo algunas complicaciones, pero al final todo salió bien. Rebecca saltó de su asiento antes de unirse a Robin en su mesa de trabajo. Además, el chico es bastante adorable, como un cachorro perdido. Ese es el problema. Es solo un chico que no sabe en qué se está metiendo. Robin le entregó el arma a Rebecca. ¿Cómo llegó Mayne a ponerse en contacto con un niño que parece que debería estar en la escuela? Aparentemente David robó un trozo de cromo que Mayne había pagado sin saberlo. Trabajar por ello es su manera de recompensarlo. Rebecca disparó una bala a una lata, haciéndola volar por los aires. Un Sandevistan. ¿Eh? Robin se quedó sin aliento. Después de encontrarse con diferentes adictos al cromo y punks armados hasta los dientes, Robin hizo una lista de diferentes y mortales piezas de cromo. Y mientras estaba en la comisaría, encontró a uno de ellos en los informes. Un hombre se había vuelto ciberpsico y había derribado a varios oficiales, un ex soldado con una pieza conocida como Sandevistan. Una pieza de grado militar que podría convertir a quien la usara en un velocista de cómics por un corto tiempo. Convirtió el cuerpo de cualquier persona en un arma con supervelocidad. Pero ese tipo de presión solo la podían soportar personas capacitadas para manejarla. ¿Cómo es que ese niño está consciente? Esa cosa debería haberlo hecho sentir un dolor terrible. Robin recogió a Rebecca para mirarla a los ojos. ¿Cómo puede ese niño siquiera caminar después de todo eso? ¿Nutiu? Rebecca se encogió de hombros. ¿Y qué te dije sobre recogerme así otra vez? No, suspiró Robin. Tú mismo te has provocado esto. Rebecca golpeó a Robin en la cara y se abalanzó sobre él como un gato salvaje. Rebecca envolvió sus piernas debajo de sus brazos y comenzó a golpear a Robin con los puños. Ella no estaba tratando de lastimarlo, sino simplemente darle una lección de la manera más Rebecca posible. Y eso a menudo implicaba puñetazos y palizas. Fue divertido para ella recordarle que ella no era una dama que necesitaba ser rescatada ni una excusa cualquiera para acercarlo a su cara. Su lucha contra su agarre hizo que sus pechos se acercaran cada vez más a su cara hasta el punto de que casi lo asfixiaba. Dilo. Rebecca lo golpeó. Dilo, maldita sea. ¿En serio? Robin intentó empujarla, pero ella se aferraba a él como un bebé koala. Te lo advertí y aún así lo hiciste. Rebecca tiró de su oreja mientras él intentaba empujarla. Ella podía sentir que él se calentaba bajo el cuello, y cualquier otro día, habría seguido adelante hasta que él se sometiera a ella o finalmente la invitara a salir para pasar un rato súper divertido. Está bien, lo siento, Rebecca la grande y la mala. Eres superior a mí en todos los sentidos, gimió Robin, haciendo todo lo posible para no dejar que ella viera su rubor al estar tan cerca de sus pechos. ¿Y? Rebecca sonrió. Y nunca la veré como otra cosa que una ruda que pueda patearme el trasero. Robin puso los ojos en blanco. Allí. Ahora recuerda esto cada vez que me trates como a un mocoso. Rebecca le dio unas palmaditas en la cabeza a Robin como si fuera un cachorro. Ahora, volviendo a David. No tiene por qué gustarte, él eligió formar parte de la tripulación y esa fue su elección.
Tal vez solo esté a bordo hasta que pague su deuda con Maine, tal vez se quede. Honestamente, me siento mal por el niño. Me recuerda un poco a un cachorro perdido. Robin no pudo evitar mirar esa comparación con los pies en alto. Pero no te preocupes, le cubriré la espalda hasta que se vuelva sabio. Ella sonrió como si pudiera noquear a un chico con una simple sonrisa. Robin le devolvió la sonrisa. Su rostro se estaba calentando al pensar en ella cubriéndole la espalda tanto como lo haría con ese niño David. Levantando el pañuelo para cubrir su rubor, intentó aclararse la garganta. No podía mostrar ningún tipo de afecto romántico si quería mantenerse a sí mismo y a los demás fuera del radar de Arasaka. Ya tenía las manos ocupadas. Es mejor jugar con suavidad y amabilidad. Gracias, Becca. Lo aprecio. Robin comenzó a limpiar su espacio de trabajo. Supongo que estarás ocupado enseñándole los trucos del oficio. ¿O es Maine el que hace eso él mismo? No, aunque no lo creas, se supone que todos debemos turnarnos para enseñarle cómo funciona, pero parece que Lucky es la que más le interesa. Aparte de Maine, Rebecca se sentó en una de las sillas de Robin. Creo que está enamorado de ella. Robin descartó ese último dato como otra razón por la que el niño no pensaba con claridad. Pero una vez más, como había dicho Becca, el niño tenía que tomar sus propias decisiones. Solo tendría que asegurarse de dejar caer algunas cosas de sentido común aquí y allá para ayudar a David. Al menos eso, y que Becca lo vigilara, podría dormir un poco más tranquilo. ¿Desde cuando se convirtió en Becca en su mente en lugar de Rebecca? Robin negó con la cabeza antes de volverse hacia Rebecca una vez más. Me lo tomaría con calma con tu pieza por un tiempo, pero también trataría de no meterme en demasiados problemas, dijo Robin. Por imposible que te resulte hacer cualquiera de las dos cosas. Yo también te amo, hombre. Rebecca se escapó después de pagarle por su trabajo. Con un suspiro cansado, la vio seguir su alegre camino antes de dejar de mirarla. Lo último que necesitaba era que su sangre fluyera hacia el sur de su cerebro. Guardó sus herramientas y se dirigió al interior de su taller. Había demasiadas variables que no podía controlar ni combinar a su manera. La idea de iniciar una relación con alguien era un compromiso que no se veía haciendo todavía. Tuvo que volver a centrarse en la misión y en lo que podía hacer en ese momento. Encendiendo su interceptor de transmisión, comprobando cualquier cosa en el frente de Arasaka. Habían estado en silencio desde el episodio de QB, pero eso no significaba que no estuvieran tramando algo turbio. Intentó pensar en lo que harían, pero no logró encontrar nada. Tenía que haber algo que no estaba viendo. Pasó unos buenos 30 minutos escuchando en diferentes frecuencias, incluso esperando, una señal de la corporación deshonesta. Era casi aterrador que no hubieran hecho ningún movimiento importante últimamente. Casi como si estuvieran observando su paso después de sufrir demasiadas situaciones de riesgo. Había otros que intentaban derribarlos además de Robin, por lo que no era algo que se pudiera descartar o ignorar fácilmente. Tal vez Alchemax o alguna otra corporación los estaba venciendo en su propio juego. O tal vez alguien estaba apuntando a... Necesito mover los archivos. Esta decisión estuvo demasiado reñida. Los chicos de arriba y los demás ejecutivos no están contentos. Robin casi se sacudió de su asiento al oír la voz. Entiendo. ¿Quién hubiera pensado que alguien tenía las agallas para robar el coche personal de Tanaka? Debe ser algún estúpido traidor o delincuente de poca monta. ¿Debo comenzar a moverme hacia una de las casas seguras? Afirmativo. Centrémonos en los más experimentales que obtuvimos de Alchemax. Los más grandes serán tratados por otros. Entendido. Organizaré una transferencia de los activos en camión a la casa segura número 77. Reconocido. Tenga en cuenta que algunas de estas piezas son peligrosamente experimentales y deben moverse con cuidado. El activo MRVL 96 es particularmente peligroso. Preparad los camiones para que salgan esta noche al atardecer. Robin escuchó con más atención, asegurándose de escribir todo lo que decían las dos voces. Si encontraba las casas seguras, podría asestarle un duro golpe a Arasaka y someterlos. Como ventaja adicional, podía encargarse de cualquier otra cosa que robaran de Alchemax. Había algunos proyectos que sabía que eran peligrosos si se dejaban en las manos equivocadas, pero si se parecían en algo a los que había enfrentado y destruido, entonces no eran nada despreciables. Anotó toda la información que escuchó, incluido el lugar donde iban a cargar todos los activos. No había ninguna dirección que indicara dónde estaba ubicada la casa segura ni cuántos otros lugares estarían dispersos por la ciudad. La mejor apuesta que tenía Robin era que si podía encontrar uno, podría localizar a los demás.
Si las viejas películas de espías y policías le habían enseñado algo era que las casas de seguridad estaban conectadas entre sí o con cuidadores a los que controlar en caso de que sucediera algo. Fue una apuesta, pero una era mejor que ninguna y la de los proyectos robados de Alchemax sería la victoria que más esperaría. Es hora de implementarlo. Robin se levantó y empezó a ponerse el traje. Espero que a los matones de Arasaka no les importe tener una pequeña infestación en sus casitas. Pero donde quiera que haya dulces siempre habrá hormigas para masticarlos. Robin voló sobre la ciudad mientras se dirigía a una de las muchas instalaciones de Arasaka que funcionaban como almacenes temporales. Según la dirección, estaba en el lugar correcto pero tenía sus dudas. A primera vista parecían un edificio de almacenamiento normal para artículos cotidianos como cajas de refrescos o productos envasados destinados a las tiendas. Robin se preguntó si todo era una trampa en caso de que alguien estuviera pirateando las conversaciones de Arasaka. Esa era otra razón por la que le gustaba ser tan pequeño que nadie lo veía. Sin embargo, sus dudas desaparecieron cuando vio diferentes furgonetas blindadas negras entrando en el muelle de cargas seguidas por algunos agentes de seguridad. Es bueno saber que no me equivoqué. Robin ordenó a sus hormigas que volaran hacia abajo para mirarlas más de cerca. Las puertas se abrieron y revelaron grandes contenedores que parecían estar llenos de ropa destinada a alguna tienda de un centro comercial. Uno de los miembros del equipo de seguridad se acercó al gran contenedor y lo abrió. Dentro del contenedor había varias cajas llenas de piezas de tecnología desconocidas y cromo, pero lo que más espacio y atención requería era un gran láser que parecía tan intimidante como peligroso. Estaba marcado con el número de serie MRVL-96, también conocido como Inorganic Cleaver. El matón blindado sin rostro miró lo que había dentro y asintió en señal de verificación. Le indicó al hombre que cerrara el contenedor antes de hacer un gesto a los otros miembros para que los cargaran. Lo que él y el resto del equipo de seguridad no pudieron notar fue que no eran los únicos que miraban dentro de los contenedores o lo que había dentro. Robin y varias de sus hormigas se colaron en el contenedor sin que nadie se diera cuenta. Pero no era él el único que vigilaba las cosas. Al otro lado de la calle, escondidos en las sombras de un callejón, Maine y su tripulación observaron cómo el equipo de seguridad cargaba todos sus contenedores. Se dividieron en dos coches, Maine, Torio, Kiwi y Pilar en uno, Falco, Rebecca, David y Luke en el otro. Bueno, parece que el contacto de Faraday fue exacto. Maine sonrió mientras agarraba el volante. Parece que Arasaka está guardando todos sus huevos para su custodia. Pero al menos sabemos qué esperar esta vez. Kiwi, ¿tienes la señal? Llamó a los kiwis a través de sus cerebros electrónicos. Faraday no estaba bromeando. El arma que estamos buscando es realmente otra cosa. La firma energética es casi tan fuerte como una manzana de la ciudad. Kiwi mantuvo un rastreador en la camioneta mientras se mudaban. Conseguimos el rastreador, muévete. Yo te guiaré. Está bien, es hora del espectáculo. Maine se marchó mientras las furgonetas despegaban. ¿Podríamos tener alguna acción o algo? Rebecca gimió en el asiento del pasajero. Estoy completamente aburrido aquí. Tranquilo, este va a ser un trabajo sencillo y de robo como el que hizo el joven David no hace mucho tiempo. Falco condujo detrás de Maine, haciendo que pareciera que no estaban siguiendo a los otros autos. David apartó la mirada con un gruñido, revisando su arma recién adquirida que descansaba en la parte posterior de sus pantalones. El peso y el poder que le daba todavía eran nuevos para él. Había visto y vivido a muchos usando armas mucho más grandes y letales que la que sostenía a través de los XBD que solía vender por dinero extra. Pero la vida real tenía una manera de hacerle dudar de sí mismo. Ni siquiera había podido atrapar los objetivos que Rebecca lo había llevado a practicar. Pero este trabajo sería diferente. Tuvo otra oportunidad de demostrar sus habilidades en este ámbito laboral y no iba a arruinarla. ¿Estás bien?, preguntó Lucky. Sí, simplemente no esperaba volver a perseguir a Arasaka tan pronto. David se encogió de hombros. Entonces, ¿qué buscamos esta vez? Maine no estaba muy claro. Algún tipo de experimento científico por lo que entendí. Lucky suspiró. ¡Qué pérdida de tiempo! Oye, David, no te preocupes. Todo esto será fácil, quitamos la seguridad, encontramos lo que buscamos y nos vamos. Rebecca volvió a mirar a David. Así que prepárate para afrontar esto como un sueño. Ella le dio el pulgar hacia arriba, haciéndolo sentir un poco mejor. Rebecca se dio cuenta de que el niño aún no se había sumergido en este tipo de vida. No era para los débiles de corazón ni para aquellos que querían vivir una larga vida.
Las palabras de Robin rebotaban en su cabeza como un molesto despertador que no dormía sin importar cuántas veces presionaras ese botón. Era peor que tener una conciencia que se quejaba constantemente de lo que estaba bien y lo que estaba mal en el mundo desordenado en el que vivía. Pero ella también era alguien que sabía que estaba dispuesta a participar y que patearía traseros a diestro y siniestro por ser quien era. Lo mejor que podía hacer hasta que David se diera cuenta era cuidarlo. Sin embargo, sería más difícil hacerlo si él escuchara más sus pelotas cada vez que Lucky estuviera cerca. Las hormonas eran las peores a veces. Todos, miren con vida, estamos dando un giro. El coche está disminuyendo la velocidad. Kiwi dio instrucciones al equipo. Habían llegado a la casa segura de Arasaka. Es hora del espectáculo, niños y niñas. La casa segura de Arasaka no era diferente a un edificio de gran altura cuyos pisos superiores aún estaban en construcción. O al menos eso es lo que todos creían. Estaban cubiertos con lonas y piezas de construcción esparcidas por todas partes, pero estaban en pleno funcionamiento. Las oficinas de los pisos inferiores eran todas legítimas, pero ninguna de ellas se dio cuenta. Era el lugar perfecto para que los ejecutivos y la seguridad de Arasaka almacenaran personas y artefactos peligrosos sin que nadie los mirara dos veces. La seguridad de Arasaka tomó el ascensor expreso hasta la cima con los contenedores, sin saber que traían a alguien que no esperaban. Colocaron el contenedor en el piso superior donde esperaría antes de ser trasladado a otra instalación fuera de la ciudad. El equipo hizo un rápido barrido de la cancha, asegurándose de que no les esperaban sorpresas. Con los rifles listos, miraron hacia arriba y hacia abajo entre los otros contenedores que tenían esparcidos por la habitación. Claro. Claro. Todo despejado, señor. Sensores de movimiento y cámaras activados. Una vez que todos terminaron su barrido, el equipo de seguridad salió de la habitación por el mismo ascensor al que habían entrado hacía un tiempo. Las luces de la habitación se volvieron de un rojo brillante, como una habitación oscura para revelar fotografías. Los sensores de movimiento escanearon en busca de todo lo que pudiera considerarse una amenaza, pero no se movía ninguna criatura, bueno, tal vez excepto un par de hormigas. Robin abrió un agujero con su espada para que él y sus hormigas sacaran la cabeza y vieran qué estaba pasando. Miró los sensores y notó que toda la habitación estaba bajo estricta seguridad. Parece que estamos solos, pero necesito desactivar los sensores de movimiento, dijo Robin. Bien, paso 1, obtenga la información sobre los proyectos y las otras casas seguras. Segundo paso, robar todo lo que hay en este contenedor y marcharme sin que nadie se dé cuenta de que estuve aquí. No está mal para un día de trabajo, ¿verdad, muchachos? Robin bajó para mirar el extraño blaster. El proyecto no coincidía con nada de lo que había visto durante su estancia en Alchemax, lo que significaba que tenía que haber sido creado mientras él estaba reducido. Por el diseño del arma, se dio cuenta de que el invento no era tanto un arma sino otra cosa. El núcleo energético que utilizaba estaba repleto de energía y listo para ser utilizado. Pero no tenía idea de lo que haría si lo encogía como el resto de su equipo. El invento debe haber sido importante si Arasaka lo quería y quería mantenerlo fuera del alcance de cualquier otra persona. Basándose en su apariencia, esta cosa está diseñada para cortar cosas como un cuchillo corta mantequilla tibia. La nariz parece estar hecha para enfocar una especie de haz para mayor precisión. Así que esto no está destinado a ser utilizado para matar a la gente, dijo Robin en voz alta. Supongo que esto estaba pensado más para la construcción o para cortar materiales duros con la habilidad de un cirujano. ¿Pero qué significa todo ese asunto inorgánico? Solo había una cosa que podía darle las respuestas. Necesitaba el manifiesto para saber qué contenía el contenedor. Robin y sus hormigas salieron volando del contenedor, mirando la habitación que los rodeaba. Sus ojos escanearon la habitación y detectaron los sensores. Sin embargo, Robin notó algo al lado de los sensores. Láseres que se activaban si algo activaba los sensores. Podrían desactivarlos ahora, pero eso les habría hecho llamar la atención que no querían. En lugar de eso, se dirigieron a las salidas de aire al lado del ascensor. Bajando sin perturbaciones llegaron a los pisos inferiores sin problemas. El segundo piso estaba lleno de más cajas y armas que Arasaka enviaba a otros países. Vaya, estos tipos realmente saben cómo almacenar para un día lluvioso, dijo Robin mientras volaban buscando el manifiesto. Encontraron la computadora principal al final de la habitación. Un hack corto y pronto Robin tendría toda la información. Chirrido. Vaya, ¿qué fue eso? Robin preguntó. La hormiga sobre la que cabalgaba comunicaba que aquí había aromas que transportaban fuertes toxinas y pólvora. ¿Toxinas? ¿Pólvora?
Robin miró a su alrededor y las hormigas tenían razón. Volaron hacia las paredes de la habitación, notando pequeños agujeros que apenas se notaban a simple vista. Dentro de los agujeros había tubos llenos de una especie de toxina que podía paralizar a quien la inhalara. Luego volaron hasta el techo, donde había paneles secretos con armas detrás de ellos. Una mirada hacia abajo les mostró que había luces láser en el suelo. Puede que la habitación no lo pareciera, pero estaba llena de trampas explosivas. Está bien, primera parte, saquen las cámaras. Robin y sus hormigas volaron hacia las cámaras. Las hormigas mordieron los cables mientras Robin tiraba y arrancaba el resto con su superfuerza. La falta de cámaras significaba que nadie podía verlo ni activar las trampas. Los siguientes fueron los láseres, cuyo mecanismo se activaba fácilmente. Entonces Robin tuvo que cortar con cuidado los cables sin activar la alarma. Sacar los cables provocaba sudor, sin separar algo por accidente. Encontró el que buscaba, separándolo de los demás. Con un corte rápido, los láseres se apagaron. Robin saltó ante la computadora y volvió a crecer hasta alcanzar su tamaño normal. Una vez enchufado, comenzó a buscar el manifiesto de los contenedores y todo lo que había en ellos. Escribió la lista repasando las medidas de seguridad que la empresa había colocado en el sistema informático. En momentos como este, se preguntó si debería haber tomado algunas lecciones de piratería de algunos de los netrunners con los que se había topado. Ciertamente le habría facilitado mucho las cosas a largo plazo. Pero eso abrió una caja de Pandora con la que no quería lidiar. Vamos, muéstrame lo que estás ocultando. Robin continuó escribiendo en el teclado hasta que la pantalla se iluminó de color verde. Sí. Ahora veamos de qué está llena esta piñata. Robin se desplazó hacia abajo, hojeando todas las máquinas y piezas que habían sido guardadas en el almacén de la casa segura. Y lo que aprendió no fue de su agrado. La mayoría de las cajas estaban llenas de armas destinadas a ser enviadas y vendidas a otros países tanto para pruebas como para derribar cualquier intento de insurrección. Añadiendo la especulación bélica a la lista de cosas de las que Arasaka fue culpable más tarde. Cada una de las armas era más avanzada que cualquier cosa que el corredor común tuviera a mano. La mayoría parecía sacada directamente de una ópera espacial. Láseres, granadas que alteran la energía, proyectiles incendiarios, misiles buscadores de múltiples objetivos, etc. La cantidad de peligro que representaban tales cosas era grande y si alguien las usaba, cualquier lugar al que fueran enviadas se convertía en un agujero quemado en el suelo. Pero lo que realmente se llevó la palma en cuanto a lo más peligroso fue el activo MRVL-96, también conocido como cuchilla inorgánica. Era una pieza poderosa que enfocaba la energía a nivel molecular, capaz de cortar cualquier cosa que no fuera orgánica en cintas. Diseñado y creado por Alchemax como una forma de ayudar a limpiar daños, edificios derrumbados y objetos difíciles de mover para que las empresas constructoras y los equipos de rescate trabajen de manera más eficiente. Fue una maravilla que podría salvar muchas vidas. Pero las modificaciones y alteraciones realizadas por Arasaka lo convirtieron en un arma que podía cortar fácilmente el cromo como un cuchillo caliente. Otro invento pervertido para su beneficio corporativo. Pero las modificaciones y alteraciones realizadas por Arasaka lo convirtieron en un arma que podía cortar fácilmente el cromo como un cuchillo caliente. Otro invento pervertido para su beneficio corporativo. Pero las modificaciones y alteraciones realizadas por Arasaka lo convirtieron en un arma que podía cortar fácilmente el cromo como un cuchillo caliente. Otro invento pervertido para su beneficio corporativo. Robin negó con la cabeza. Todo tenía que desaparecer. Descargó las direcciones y comunicaciones antes de dirigirse a las cajas llenas de armas. Muy bien, es hora de iluminar este lugar y sacar todo lo que Arasaka está guardando para un día lluvioso. Robin pasó a las granadas. Solo espero poder trabajar sin interrupciones. En ese momento, toda la habitación se iluminó con alarmas a todo volumen. ¿Estás bromeando? Robin espetó. Apagué las alarmas, lo juro. ¿Qué está pasando? Robin corrió de regreso a la consola con la esperanza de obtener respuestas. Maldita sea, Pilar, ¿activaste la alarma? Mayne miró fijamente al miembro alto de su tripulación. ¿Cómo diablos iba a saber que este lugar tiene sensores por todas partes? Pilar argumentó. Kiwi es el encargado de limpiarlos. Él espetó, señalando al corredor de bordes desaparecido. Dije que estos chicos tenían varias cosas a su favor. Entraste como si fueras el dueño del lugar, dijo Kiwi a través de una llamada en línea. Vete a la mierda. Pilar espetó. Rebecca observó todo el intercambio con una agradable dosis de vergüenza por la idiotez de su hermano.
Pilar, por muy útil que fuera en una pelea, era un idiota que no podía leer la habitación tan bien como debería. Su mejor apuesta era que pudieran apagar la maldita cosa o salir antes de que alguien los viera. Por mucho que estuviera dispuesta a pelear, no le gustaba hacerlo con el peso añadido de jugar a ser niñera. Mierda, ¿qué hacemos? David sacó su arma. ¿Deberíamos salir bajo fianza? No, respondió Maine. Nos mantenemos fieles a la misión. Dorio sacó su propia arma. Kiwi, Lucky, apaguen las malditas alarmas. Este lugar se llenará de cadáveres pronto, démosles una cálida bienvenida. Maine instruyó. En ello. Los ojos de Lucky se iluminaron cuando comenzó a quear las alarmas antes de que se apagaran. Por cierto, vienen del ascensor. Lucky se puso detrás de uno de los escritorios mientras todos los demás preparaban sus armas. Las puertas detrás de ellos se abrieron cuando varios miembros de seguridad entraron corriendo y dispararon contra los intrusos. Maine, Dorio y Pilar respondieron con sus propias armas. David activó su Sandevistan, recogiendo a Lucky y Rebecca mientras esquivaba las balas que se dirigían hacia ellas. Corrió detrás de uno de los escritorios mientras Maine, Dorio y Pilar mataban a las fuerzas de seguridad. Fue una tormenta de balas despiadada para ambos bandos, pero solo la seguridad de Arasaka salió perdiendo. ¿Todos bien?, preguntó Maine. Estamos bien. David respondió. ¿Y ahora qué? Quizás haya más en camino. Lo tengo, ustedes vayan a las escaleras y diríjanse al piso superior, ahí es donde está el paquete. Tómalo y sal de ahí. Kiwi instruyó. ¿Qué pasa con los matones armados que vienen?, preguntó Lucky. Espera, hay un piso con sus cámaras desactivadas. Alguien más está aquí. Les diré que se dirijan allí en su lugar. Buena idea, deja que alguien más se ocupe de estos idiotas. Rebecca vio la puerta de la que les había hablado Kiwi. Rebecca abrió de una patada una puerta donde vio las escaleras. Todos entraron corriendo y subieron las escaleras hasta los niveles superiores. ¿Qué diablos están haciendo aquí?, Robin espetó en la pantalla. De todas las veces que pude encontrarme con ellos, tenía que ser ahora. ¿Qué es este desastre? Robin miró el monitor con sorpresa y bastante enojo. Él siempre había sabido, en el fondo de su cabeza siempre había sabido, que eventualmente se encontraría con alguien que conocía de un lado de su vida en el otro. Pero nunca podría haber adivinado que sería la mayor parte de la tripulación del Maine la que participaría en una de sus operaciones. Especialmente uno que estaba lleno de tecnología peligrosa. Una gran sensación de urgencia lo invadió cuando apagó el monitor. Había conseguido lo que buscaba, pero ahora había más complicaciones. Tuvo que salir de allí rápidamente y destruir todo antes de que las cosas se salieran de control. Abajo. Suelta tus armas. Sube al suelo ahora. La puerta del ascensor se abrió para revelar un pequeño ejército de matones de seguridad Arasaka. Le apuntaron con sus armas gritando órdenes de que cayera al suelo. Robin se giró para enfrentarlos, sabiendo que tan pronto como pudieran, lo matarían a tiros. Lo que querían era una sentencia de muerte. Y Robin no iba a darles una respuesta fácil. No cuando todavía tenía que luchar. Tírate al suelo ahora o abriremos fuego. Robin activó su encogimiento tan pronto como abrieron fuego contra él. Cayó mientras la lluvia de balas atravesaba el monitor y el área detrás de él. Pero lleno de coraje y determinación, corrió hacia adelante mientras el suelo a su alrededor era alcanzado por otras balas. Disparó su gancho de agarre en la parte inferior de uno de los soldados. Las fuerzas de seguridad se dispersaron buscándolo. Sus escaneos no les mostraron nada. Pero sabían que el intruso no había ido muy lejos. Cubrieron el área con sus números esperando cualquier señal de su objetivo. Claro. No hay señales de él aquí. Aquí está Cle. El tercer oficial de seguridad fue enviado de regreso, sintiendo toda la fuerza de una bala que lo golpeaba en la cara. Otro oficial se giró y vio a su compañero estrellarse contra los contenedores. Luego sintió un puñetazo en la cara y lo envió de regreso. Surgió de la nada y, sin embargo, golpeó como un puño de tamaño completo. Uno por uno, los soldados fueron empujados hacia atrás y derribados, mientras Robin corría a través de ellos como una bala que rebotaba. Eran muchos, pero él estaba acostumbrado a luchar contra adversidades mayores. Robin saltó del último soldado al siguiente, corriendo por el cañón del rifle antes de saltar a la cara del soldado. Al aterrizar sus pies sobre la cara del soldado, lo usó como trampolín para aterrizar sobre la espalda de otro soldado, volviendo a crecer hasta alcanzar su tamaño completo. Envolviendo su brazo alrededor del cuello del soldado, lo tiró al suelo mientras sacaba su blaster. Disparó contra el soldado derribado antes de dispararle a otro soldado en el pecho.
Se puso de pie de un salto y superó los otros disparos antes de saltar sobre uno de los contenedores. Rápidamente abrió la gran caja de metal, revelando varias armas que estaban destinadas a matar a muchos. Pero todo lo que necesitaba eran las granadas. Se encogió hasta alcanzar su pequeño tamaño y saltó hacia una de sus hormigas. Los soldados rodearon el contenedor, llenándolo de agujeros de bala. Esperaban ver un cadáver, pero las granadas rodaron a su alrededor. Los enviaron de regreso con un fuerte estruendo. Robin estaba a punto de salir corriendo de la habitación, pero más soldados abrieron fuego en la zona. Voló alrededor de los disparos, asegurándose de que no le dispararan ni lo mataran. Sin embargo, los disparos cayeron sobre las trampas explosivas, activándolas. Tienes que estar bromeando. Robin espetó cuando las torretas salieron, abriendo fuego contra todo lo que se movía. Los soldados fueron rápidamente eliminados por las balas cuando llovieron sobre ellos. Dejando a Robin y sus hormigas volar, esquivando por poco el fuego constante que venía hacia ellos. Robin esquivó por poco una bala que pasó por encima de su cabeza. Sus ojos aterrizaron en el escape de ventilación. Era la única manera de salir vivo de allí. Robin ordenó a sus hormigas que lo siguieran a través de la lluvia de balas hasta los respiraderos mientras la habitación se llenaba de agujeros. De hecho, la destrucción fue útil para cubrir sus huellas, pero lo que le molestó fue que casi fue atrapado por las locas fuerzas de seguridad que disparaban primero, hacían preguntas después. Y todo se debió a la llegada imprevista de Mayne y su tripulación. Necesitaba sacarlos de allí antes de que se involucraran más en este lío. Pero algo le dijo que también buscaban el mismo premio que él. Solo espero que no hayan sido tan estúpidos como para meterse con otra cosa, Robin murmuró mientras él y sus hormigas volaban por los conductos de aire. Rebecca saltó encima de otro oficial de seguridad y le disparó en la coronilla. Saltando de él, disparó sus armas al aire, riendo como el ángel de la muerte. Ustedes realmente eligieron meterse con la perra equivocada, idiotas. Rebecca aterrizó en el suelo mientras Pilar les lanzaba sus granadas. La habitación se llenó de humo y fuego mientras las fuerzas de seguridad eran destrozadas. Mayne y Dorio se abrieron paso entre los últimos soldados de seguridad, enviando a algunos de ellos por la ventana con nada más que sus puños. David cubrió a Lucky, usando su Sandevistan para correr, quitándole las armas de las manos al soldado. Se deslizó entre uno de los soldados mientras Lucky los miraba fijamente, cortándolos con facilidad. Cayeron mientras sus ojos se abrían y salían chispas de sus oídos. Eso fue jodidamente increíble. Pilar aplaudió. Arasaka no tiene nada. Puede que estés ganando ahora, hermano, pero no creas que estás libre de responsabilidades todavía. Rebecca le disparó a otro Gonk en la cabeza. ¿Cómo están, chicos? Haciéndolo increíble, como siempre. Lucky se puso de pie con David a su lado. Estoy ejecutando un programa para borrarnos de las cámaras. Nadie en Arasaka sabrá que alguna vez estuvimos aquí. Ahora esta chica sabe cómo hacer el trabajo. Pilar envolvió su brazo sobre el hombro de Lucky, dándole una sonrisa digna de un lobo. David se burló de la forma en que Pilar se estaba haciendo amiga de Lucky. Necesitaba demostrar su valía, y pronto. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Seguimos adelante? David le preguntó a Mayne. ¿Qué pasa con el equipo de seguridad que se dirige al piso de arriba de nosotros, Lucky? Preguntó Mayne. No hay cámaras, debe haber sido hackeado por alguien bueno. No puedo acceder a ellos. Pero parece que las medidas de seguridad se han disparado, dijo Lucky. Así que, en el mejor de los casos, se llevaron a sí mismos y al otro intruso al mismo tiempo. En ese caso, seguimos adelante. Solo faltan un par de pisos para ese contenedor y el premio dentro. Mayne y el resto de la tripulación recargaron sus armas mientras se preparaban para el siguiente piso. A Rebecca le encantaban este tipo de misiones y la actitud directa que Mayne solía aportar. Lo único que odiaba era que nunca tenía suficientes balas para derribar a los gonks más grandes. Ella vivía al límite y se dejaba llevar por la corriente con sus tareas a su lado, tal vez podría convencer a Robin de viajar con ellas más a menudo. Después de que ella lo convenció de comprarse un arma. Pero una parte de ella no quería que le entrara cromo en el cuerpo. Ella no sabía por qué, pero cada vez que lo veía salir y vivir la vida como si fuera normal a pesar de todos los peligros, se sentía intrigada y excitada. Si a ella le encantaba vivir al límite por su trabajo y su naturaleza increíble, saber que él era todo carne y hueso y que el mundo entero estaba en su contra era algo que hacía que su corazón latiera aún más rápido. Sin mencionar que había un atractivo en que lo rasgaran debajo de toda esa ropa.
Ciertamente le puso fuego en el vientre. Sacudió la cabeza y sacó sus pensamientos cachondos antes de que le dispararan mientras estaba distraída. Esa fue una de las formas en que muchos corredores de borde recibieron un balazo en la cabeza. Había peores maneras de hacerlo, pero a ella no le gustaba recibir una bala antes de rebotar su trasero en Robin's Gala. Dime, Maine, ¿qué es exactamente lo que estamos buscando? Rebecca preguntó. Sí, muchas de estas cosas parecen valer una fortuna. David la respaldó. Según Faraday, la pieza que buscábamos formaba parte de algún proyecto de Alchemax. Algo revolucionario si pudieras creerlo. Maine se burló. Apuesto a que era solo una pieza nueva de cromo o algo así. No sé por qué dijo que era urgente recuperarlo. ¿Alchemax? ¿No es esa una empresa con productos raros por todos lados? Preguntó David. Rebecca había escuchado el nombre antes en las calles varias veces. Pero podría haber jurado que había visto algo al respecto en el taller de Robin. Haciendo caso omiso, pasó al siguiente piso. Probablemente fue su imaginación. ¿Qué tendría que ver Robin con Alchemax para empezar? Aunque eso le hizo sentir curiosidad por su pasado y por cómo terminó en el único lugar donde el cromo era el rey y todos veían la carne como una debilidad. Robin colocó la penúltima carga dentro de los contenedores alrededor de la parte superior de la habitación. El plan era simple, activar la alarma de incendios y luego hacer estallar esta habitación con las granadas para atravesar el piso y destruir todas las armas de los almacenes con todo el equipo junto con ella. Sería un buen golpe para Arasaka, al que seguirían más golpes para sus otras casas seguras. Esperaba que después de este desastre, los ejecutivos de Arasaka no trasladaran los productos y activos a otra ubicación, pero al menos eliminaría los que robaron de Alchemax. Su corazón sintió un tirón de vergüenza cuando pensó en todo el bien que se estaba poniendo en la llama para evitar que Arasaka ganara dinero extra. La verdad es que no tenía idea de lo que planeaban hacer con la cuchilla inorgánica. Quizás convertirlo en un arma para usar contra otros. O simplemente venderlo como si estuviera destinado a ser utilizado únicamente para hacer un trato adicional de 1.000.000 de EDIE. De cualquier manera, fue un golpe para la ciencia y un golpe para el desarrollo de un mundo mejor. Está bien, tengo que configurar los temporizadores correctamente y luego encontrar una manera de salir de aquí. Robin miró la granada y configuró los temporizadores para un total de 2 minutos. Apuesto a que Becca habría hecho que esto explotara en 60 segundos y habría saltado por la ventana mientras todo el lugar se derrumbaba. Se detuvo mientras registraba lo que acababa de decir. Rebecca y el resto de la tripulación de Maine estaban dentro del edificio. Y lo más probable es que estuvieran subiendo a este mismo piso, si no al que estaba debajo de él. Necesitaba sacarlos antes de que explotaran o robaran algo que no entendían. La curiosidad lo invadió mientras miraba alrededor de los contenedores llenos de proyectos Alchemax y Arasaka. ¿Cuál de estos tenía su objetivo? ¿Podrían estar buscando algún tipo de arma o información sobre la producción del próximo gran producto de Arasaka? Sacudió la cabeza, sin importar el motivo por el cual todavía estaban allí para dárselo a otra persona. Alguien que lo usaría para promover una carrera corporativa que nadie ganaría. Quizás podría convencerlos de que estas cosas eran peligrosas y no debían usarse en absoluto. El sonido de una puerta abriéndose cortó los pensamientos de Robin. Golpeando el botón, se encogió. Corrió hacia el costado de uno de los contenedores, observando en secreto quién entraba. Y hablaremos bien del diablo y aparecerá. Vaya, mira este lugar, otro almacén lleno de contenedores, dijo Rebecca. Igual que el último en el que estuvimos y el anterior. Rebecca salió por la puerta mientras el resto de la tripulación también entraba. Al menos este no está repleto de seguridad privada de Arasaka. Lucky, ¿tu programa sigue funcionando? Preguntó Maine. Sí, jefe, todas las grabaciones de esta sala sobre nosotros simplemente dejaron de grabarse. Los ojos de Lucky brillaban mientras hackeaba todas las cámaras y piezas de vigilancia que había en la habitación. Somos fantasmas para cualquiera en Arasaka que estuviera siguiendo este lugar. Bien hecho, dijo David. Robin no pudo evitar gemir al ver a los Edgerunners. Por supuesto, habían llevado a los niños a un peligroso refugio lleno de seguridad mortal. Agradeció tener un casco puesto, no quería que pareciera que se había tatuado una mano en la cara. Observó en secreto cómo se dispersaban en busca de algo. Entonces, ¿cuál es el regalo que se supone que debemos abrir, preguntó Pilar. Kiwi dice que es el que está en el medio. Lucky señaló. Robin maldijo su suerte en voz baja mientras todos se dirigían al contenedor. Tuvo que alejarlos de la maldita cosa antes de que la descubrieran o peor aún, activaron accidentalmente las cargas de granadas dentro del contenedor.
Saltando como un saltamontes, llegó hasta la parte inferior de la chaqueta de Rebeca antes de subir a la parte superior con la ayuda de su gancho de agarre. Miró a su alrededor para ver qué podía hacer y notó que estaban armados y listos. Un movimiento en falso y una pelea podrían estallar como una vieja caldera. Lo mejor que se le ocurrió fue distraerlos antes de que encontraran las granadas. Ordenó a sus hormigas que se arrastraran hasta el cuello y esperaran su señal. Muy bien, abramos este tonto. Pilar tomó el contenedor. Ahora, susurró Robin. ¿Eh? Rebeca giró la cabeza al oír una voz. ¿Alguien dice algo? Sí, dije vamos. Pilar se tambaleó hacia atrás, sintiendo un mordisco en la nuca. ¿El infierno fue eso? Guay. Guay. Saltó y dio un paso atrás sintiendo mordiscos en sus circuitos. Pilar, ¿qué carajo estás haciendo? Maine espetó. Algo me está mordiendo el cuello. Pilar se rascó la nuca y la espalda. Hermano, ¿tomaste tus medicamentos? Rebeca suspiró. Dios mío, guay. Dorio espetó, sujetándose la nuca. Algo me acaba de morder. ¿Ves? No me lo estoy inventando. Guay, bastardos. Pilar sintió más mordeduras detrás del cuello y la espalda. Lucky, por favor dime que esta es tu idea de una broma. Este no soy yo. Parezco el tipo de chica que haría esto. Lucky se estremeció al sentir un mordisco detrás de ella. Guay. ¿Qué carajo? David espetó. Pronto todo el mundo sintió las picaduras de las hormigas arrastrándose por todas partes. Cada mordedura era una picadura dolorosa que no habían sentido en mucho tiempo. Ardía y picaba muchísimo a pesar de todo lo que hicieron para sacudirlo. Se estremecieron y saltaron, tratando de sacudirse lo que fuera que estuviera haciendo una comida con ellos. El infierno está pasando. Rebeca pateó el contenedor y lo abrió. Maldita sea, bonita pistola ahí. Esa tiene que ser la cosa, agarrémosla y vámonos. Pilar arrebató la cuchilla inorgánica del contenedor sin pensarlo dos veces, derribando la granada de su lugar. Para. Robin gritó antes de taparse la boca. Los corredores se detuvieron y sacaron sus armas al oír una voz desconocida. Miraron a su alrededor, ignorando las picaduras que los habían plagado hacía apenas unos segundos. Habían asumido que la habitación estaba vacía, según Kiwi no había nadie con cromo en ese piso. Todos se reunieron en círculo mientras buscaban cualquier cosa que se moviera o incluso se moviera fuera de orden. ¿Quién carajo era ese? Maine espetó. Kiwi, pensé que habías dicho que este piso estaba despejado. Lo es. Aparte de ustedes, no hay nada allí aparte de los contenedores. Kiwi respondió desde su ubicación segura. Entonces, ¿por qué escuchamos a alguien hablar? A Maine no le gustaba que la gente se escondiera lista para atacar. Si tienes el coraje de hablar, te sugiero que lo demuestres. Esta es nuestra puntuación. Sí, estoy a punto de usar esto contigo si no apareces. Añadió Pilar. Y no tengo idea de qué hace esta cosa. Robin se maldijo a sí mismo y cometió su error. No había manera de que pudiera sacarlos de allí sin causar una escena. Lo cual estuvo muy tentado de hacer gracias a que Pilar apuntaba esa pieza como un rifle normal. Lo último que necesitaba era que el propio idiota de Pilar cortara accidentalmente el suelo en dos y los hiciera caer todos. Necesitaba devolver la maldita cosa al lugar donde la habían llevado. Una idea apareció en su cabeza. Saltó silenciosamente hacia el hombro de Pilar, usando su chaleco para esconderse. Era hora de divertirse un poco. Muéstrate, perra. ¿Quién eres? Pilar exigió. Hola, señor. Pilar se estremeció y se giró para no ver nada detrás de él. Lamento mucho haberte molestado, pero soy el asistente de IA instalado en el activo que tienes. Todos se volvieron hacia el arma que sostenía Pilar. Oh, mierda, el arma está embrujada. Pilar buscó a tientas el arma y se la pasó a Rebeca. Cuidado idiota barra idiota. Robin y Rebeca se enojaron de inmediato. Bueno, ciertamente tienes más personalidad de la que pensaba. Rebeca miró por encima del arma. Soy único. Pero escucha, esta arma no es para uso diario, y está incorporada con un protocolo de seguimiento y autodestrucción que se activará tan pronto como estés fuera de un radio específico. Robin explicó con la mejor voz robótica que pudo lograr. Así que, por favor, vuelva a colocar el artículo dentro del contenedor antes de que alguien resulte herido. Oye Maine, ¿escuchaste esto? ¿Es esto lo que se supone que debemos obtener de todos modos? Rebeca preguntó. ¿Kiwi? Preguntó Maine. No, lo que buscamos todavía está dentro del contenedor. No tengo idea de qué es esa cosa, pero no sale ningún sonido ni nada. Kiwi revelado a Maine. Así es, ¿eh? Maine se volvió hacia el contenedor y pudo oler una rata. Muy bien, vamos.
Las puertas del ascensor se abrieron y se descubrió que otro equipo de seguridad había irrumpido. Pero estos tipos no eran como los guardias de seguridad anteriores que habían venido antes. Estos habían traído cantidades mayores y estaban listos para usarlos. ¡Mierda! Todos gritaron antes de que las fuerzas de seguridad abrieran fuego contra todos. Robin usó esta distracción para saltar de Rebecca y volver a crecer a su tamaño normal. La agarró a ella y a David, arrastrándolos detrás de uno de los contenedores mientras las fuerzas de seguridad abrían fuego contra el grupo. La cuchilla inorgánica cayó al suelo, pero a él no le importó, quería mantener a estos dos a salvo incluso si tenía que perder el elemento sorpresa para hacerlo. Envolviendo sus brazos sobre sus cabezas, los bajó mientras las balas comenzaban a volar sobre sus cabezas. Quédate abajo. A estos tipos no les importa si te matan o te capturan vivo. Robin explicó que cuando Maine, Dorio y Pilar respondieron. Tenéis que salir de aquí, este lugar está a punto de estallar. ¿Qué diablos eres? Rebecca se detuvo. Rebecca se giró para mirar a Landrunner. Fue como mirar a una estrella de rock después de solo ver algunos de ellos en holovídeos e inmediatamente saber que este tipo estaba en otro nivel. Ella lo había visto 2 veces, pero esto era lo más cerca que había estado del chico y podía decir que era otra cosa. No es que no le sorprendiera verlo aquí. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Rebecca espetó. ¿Conoces a este tipo? Preguntó David. Saberlo es un poco exagerado, muchacho. ¿No deberías estar en la escuela? Robin amortiguó su voz con la ayuda de su casco. Y estoy aquí por la misma razón que tú y este grupo heterogéneo. Solo que no lo venderé al siguiente mejor postor. En mi defensa, no sé exactamente qué estamos robando. Rebecca le apuntó con su arma. Pero bueno, no pedí el trabajo, simplemente lo hice. Estoy aquí para mi tripulación y para mantener sus cabezas en su lugar. ¿Qué planeabas hacer de todos modos? Algunas de estas cosas resultan muy peligrosas en la calle, así que las voy a sacar de aquí. Robin respondió agachándose ante un disparo pasajero. Además, le duele a Arasaka, así que eso es una ventaja. Sacó su blaster y disparó contra los agentes de seguridad. Oh, entonces está mal cuando lo hacemos, pero está bien cuando lo haces tú. Rebecca le pinchó el pecho antes de dispararle a otro oficial de seguridad en la cara. La única diferencia parece ser que lo haces solo y porque crees que eres mejor que nosotros. No soy mejor que tú, tengo mis motivos, respondió Robin. Arasaka robó esta tecnología y están planeando usarla para lastimar a la gente, quiero detenerlos. Puede que te suene egoísta, pero al menos no arrastro niños a una zona de guerra. En primer lugar, lo que estás haciendo es bastante humano para mí. Así que no hay que juzgar ahí, se encogió de hombros Rebecca. Pero no arrastré a David hasta aquí, vino porque quería. Bien, David. Lucky. David corrió a alcanzar a Lucky. ¿Lucky? Robin y Rebecca se enojaron al ver a David usando su Sandevistan para alcanzar al corredor. Habla en serio. Se preguntaron unos a otros. Está bien, entonces no nos peleemos más tarde o dejamos que David y todos los demás mueran primero. Rebecca preguntó. Cúbreme y te sacaré a ti y a tu equipo de aquí. Robin se asomó por la esquina del contenedor para ver a qué se enfrentaban. Mientras pueda disparar, estaré bien. Rebecca sonrió. ¿Pero cómo vas a evitar que te disparen? Así. Ahora. Robin se encogió, pero Rebecca parpadeó levemente. Ella esperaba que el equipo de camuflaje se viera diferente, pero no era de las que se quejaban. Ella era una luchadora y disparaba para escapar si era necesario. Saltando de pie, abrió fuego contra los guardias de seguridad, sin saber que Robin estaba volando alrededor de sus balas y hacia su enemigo común. Agachándose ante los disparos de sus enemigos, se aseguró de no golpear a ninguno de sus amigos ni a su hermano. Era fácil matar accidentalmente a alguien en medio de un tiroteo mediante fuego amigo. Respirando profundamente, disparó contra la abertura entre Maine y su hermano, eliminando a uno de los soldados de seguridad. Sus dedos apretaron los gatillos de sus armas como un rayo mientras continuaba disparando como una mujer en una misión. Sus disparos fueron salvajes, pero conectó golpe tras golpe a las fuerzas de seguridad, empujándolas hacia atrás justo cuando Robin las alcanzó. Robin saltó de una de sus hormigas, disparó su gancho a uno de los guardias de seguridad y se tiró hacia abajo a toda velocidad. Golpeando al primer hombre hasta el suelo, aprovechó el impulso para saltar hacia el arma del siguiente soldado. Con un fuerte empujón, el arma apuntó a otro soldado derribándolo. Fue una danza de violencia saltando mientras Robin saltaba de soldado en soldado antes de golpearlos, patearlos y hacerles perder el equilibrio. Sus nudillos sentían cada golpe contra sus cascos blindados, pero valía la pena darle al grupo la oportunidad de salir.
Para Rebecca y todos los demás parecía como si alguien se estuviera metiendo con los soldados, de una manera extraña y bizarra, pero estaba funcionando. Estaba funcionando tan bien que Maine, Dorio, Pilar y Rebecca se lanzaron a la pelea, pateando y golpeando al resto de los soldados. El cañón de brazo incorporado y de gran tamaño de Maine acabó rápidamente con uno de los soldados, salpicándolos en la pared antes de devolverle el golpe a otro. Dorio pateó a uno de los soldados en el estómago, activando su pistola de pie y disparando a 2 soldados con consecuencias mortales. Rebecca recargó sus pistolas antes de disparar al resto de los soldados con una carcajada loca. «Bailad, perras. Baila». Rebecca disparó a los soldados, sin darse cuenta de que uno de ellos estaba a punto de dispararle. Robin saltó y volvió a su tamaño normal. Disparó su blaster al soldado, haciéndole un agujero en el cuerpo. «Mantén la guardia alta». Robin espetó mientras bloqueaba la culata de un rifle antes de arrodillar al soldado en el estómago. «Eres de los que habla con su truco de invisibilidad». Rebecca pateó a uno de los soldados en las pelotas. «Hola, Asoles». Pilar recogió la cuchilla inorgánica y la apuntó a los soldados. «Saluda a mi amiguito». No se dio cuenta de las chispas que salían del arma no probada. «No, idiota». Robin espetó antes de que Pilar apretara el gatillo. «Abajo». Una vez más derribó a Rebecca al suelo. «¿Qué carajo es tú?». Rebecca observó cómo uno de los rifles desechados fue cortado en 2. Un láser azul claro salió disparado desde la punta del blaster, atravesando a los soldados y las paredes detrás de ellos. Pilar se rió mientras disparaba una y otra vez contra los soldados, dejándolos con más agujeros que un trozo de queso suizo. Siguió apretando el gatillo como un loco, haciendo todo lo posible. Pero el dispositivo no había sido construido para soportar ese tipo de abuso, lo que rápidamente provocó que salieran más chispas. Pero el daño ya estaba hecho. Para los inexpertos y completamente tontos, parecía una victoria fácil para Pilar y la tripulación de Maine. Sin embargo, «Oye, espera. ¿Por qué seguís en pie vuestros sombreros?». Pilar hizo un gesto a los soldados mientras abrían fuego contra él. «Pilar, eres una tonta. Mira lo que estás haciendo». Rebecca espetó. Pilar miró el resultado de sus disparos salvajes con un arma que no entendía. Todo lo que había hecho era hacer agujeros en los trajes de los soldados de seguridad, en la pared detrás de ellos y había cortado la mano derecha de Maine y la pierna de Dorio por accidente. Con los dos mirando a Pilar con un asesinato en los ojos. «¿No por qué carajo siguen en pie?». Pilar apuntó a los soldados. «Esa cosa se conoce como la cuchilla inorgánica, fue diseñada para cortar cualquier cosa que no sea orgánica», explicó Robin mientras los soldados apresuraban a Pilar. «Solo te metiste con sus armaduras y armas, pero aún así pueden golpearte». Los soldados rodearon al grupo mientras se reunían alrededor del último contenedor. Ahora estaban atrapados entre una roca y un lugar duro, pero Robin podía escapar fácilmente del lugar. Pero eso dejaría a Becca y a todos los demás solos. Tuvo que sacarlos de allí y hacer estallar todo para cubrir sus huellas. Robin miró las granadas que todavía estaban activas y listas para detonar. Sus ojos se posaron en la cuchilla inorgánica cuando una idea apareció en su cabeza. «Oye, ¿qué tan bueno estás disparando?». Robin le preguntó a Rebecca. «Puedo eliminar a cualquiera con un tiro». Rebecca sonrió. «Pero me queda solo una oportunidad». «¿Qué tal disparar al suelo en un círculo perfecto?». Robin sacó la granada. «Está bien, coloréame interesado». Rebecca podía sentir que algo genial iba a pasar. Todos, en el círculo. Robin le arrebató el rifle de las manos a Pilar y se lo arrojó a Rebecca. David acercó rápidamente a Lucky, Maine y Dorio a Rebecca y al resto con su Sandevistan. Rebecca disparó el rifle al suelo, cortándolo en un círculo perfecto, provocando que cayeran al siguiente piso. Aprovechando esta oportunidad, Robin activó la granada en su mano y la lanzó hacia arriba. Apuntándole con su blaster, disparó. La habitación encima de ellos explotó y la explosión de la granada activó las otras granadas de la habitación. Todos los contenedores se quemaron y los soldados de seguridad salieron volando del suelo. El suelo se desmoronó junto con los muros por todos los daños, derrumbando todo con fuego y destrucción. Robin, Rebecca y el resto de la tripulación cayeron 2 pisos, aferrándose a su querida vida. Todos se aferraron al trozo de suelo cortado con toda la fuerza de sus manos mientras la gravedad los llevaba a los pisos inferiores. Dejaron escapar un suspiro mientras la explosión sacudió el edificio sobre sus cabezas. Pero su suspiro de alivio no duró mucho. La cuchilla inorgánica había cortado más que solo el suelo en el que se encontraban, también había cortado una buena parte de los otros 2 pisos. Rebotaron al aterrizar antes de atravesar el suelo.
El sonido de la explosión y el olor a metal quemado los acompañaron durante todo el descenso mientras caían a las oficinas normales. Gemieron mientras miraban a toda la gente que los miraba. Somos de la oficina central, dijo Robin, tomando la cuchilla inorgánica. Y habrá algunas remodelaciones arriba, así que solo un aviso. Se encogió antes de irse con sus hormigas. Y esa es nuestra señal. Rebecca suspiró cuando todos se fueron. Robin llegó a su escondite quitándose el casco con un suspiro de cansancio. La misión se volvió mucho más tediosa y complicada de lo que se suponía que sería. La aparición de la tripulación de Maine fue un acontecimiento inesperado que realmente lo llevó al límite. Todo se convirtió en un desastre demasiado rápido y mucha gente habría resultado herida. Mucha gente resultó herida por el enfrentamiento entre los tres bandos, él, Maine y su tripulación y Arasaka. Tendría que tener cuidado de no involucrar a otros si pudiera evitarlo. Por difícil que pareciera esa posibilidad, todavía tendría que mejorar lo que había aprendido y adaptarse a la locura de la ciudad. Pero lo que le despertó la curiosidad fue el arma que había sacado de contrabando del edificio que se derrumbaba. Los circuitos del Inorganic Cleaver se quemaron y la fuente de energía se agotó, pero el diseño y la facilidad con la que se podía utilizar eran una maravilla. Si se hubiera utilizado para algo más que armas, habría salvado muchas vidas. Arasaka había convertido algo bueno en algo retorcido. Al final del día, Rebecca tenía razón, la única diferencia entre él y los demás corredores era que no le pagaban. Pero eso estaba bien, él no era un héroe. En el mejor de los casos, era alguien que corría al límite pero hacia el objetivo de vengarse. Y eso era algo con lo que podía vivir. Fue un placer hacer negocios con usted, Maine, dijo Faraday. De todos modos, conseguir esto no fue fácil. Maine miró el orbe de metal que habían tomado. Eso es algo que me trajo al trabajo y que puedo responder. Faraday se giró hacia un coche que se aproximaba. El coche se detuvo ante ellos cuando una de las puertas se abrió. Salió del coche, señor Wu, todavía luciendo el aspecto de un hombre de negocios profesional y ojos rojos brillantes. Buenas noches, señores. Gracias por recuperar el paquete. El señor Wu alcanzó el orbe de metal. Espera, casi nos mata otro de tus juguetes de Alchemax. ¿Qué diablos hay en esa cosa que tiene una extraña firma energética? Preguntó Maine. El señor Wu recogió el orbe y escaneó el contenido del contenedor. Sonrió y decidió que no estaría de más mirar dentro. Al abrir el orbe, se expandió y reveló un trozo de mineral de metal de color púrpura brillante. Es una aleación especial de metal sintético conocida como VB por los científicos de Alchemax. El señor Wu lo explicó. Arasaka lo robó para descubrir cómo replicarlo. Pero no tuvieron éxito. Buen día, señores. El señor Wu guardó el mineral y caminó de regreso a su auto, alejándose.